Era una noche de invierno en 2006 cuando los vecinos del barrio de Flores, en Buenos Aires, escucharon un grito que heló la sangre. No fue un grito común. Fue el aullido desgarrador de alguien que acababa de cruzar un límite que jamás debió cruzarse. Cuando la policía entró a esa casa modesta de la calle Argerich, encontraron algo que ningún investigador experimentado estaba preparado para ver. Un hombre de 52 años yacía en el piso de la cocina, en medio de un charco de sangre que se extendía hasta el pasillo. Pero lo que realmente estremeció a los oficiales no fue la brutalidad de la escena, sino quien estaba de pie frente al cuerpo, con las manos todavía manchadas de rojo. Era su propia hija, una mujer de 28 años llamada Valeria, con la mirada vacía y una frase que repetiría una y otra vez durante horas: él me lo hizo primero. Él me lo hizo durante años. Lo que parecía ser un simple caso de homicidio se transformó, en cuestión de minutos, en algo mucho más oscuro, más retorcido, más perturbador. Porque detrás de esa cocina manchada de sangre, detrás de ese cuerpo sin vida, se escondía un secreto que había carcomido esa familia durante más de una década. Un secreto que involucraba traición, abuso, silencio forzado y una venganza que se había gestado durante años en el corazón roto de una niña que creció sin poder gritar. Este no es un caso más de violencia doméstica. Este es un descenso a lo más profundo de la depravación humana, donde los roles de víctima y victimario se confunden, donde la justicia se enfrenta a preguntas que no tienen respuestas fáciles, y donde la sociedad argentina tuvo que confrontar una verdad incómoda. A veces, el monstruo no viene de afuera. A veces, el monstruo duerme en la misma casa, se sienta en la misma mesa, y lleva el título que debería ser el más sagrado de todos: padre. ¿Qué puede llevar a una hija a convertirse en la ejecutora de su propio padre? ¿Cuánto dolor puede acumular un alma antes de que la sed de venganza consuma todo rastro de humanidad? ¿Y existe realmente la justicia cuando las líneas entre el bien y el mal se han borrado por años de tortura silenciosa? Estas son preguntas que muy pocos se atreven a hacerse, pero que son fundamentales para entender lo que realmente sucedió en aquella casa de Flores. La mente humana es un laberinto oscuro donde conviven la luz y las sombras más profundas. Todos queremos creer que existe una línea clara que separa lo correcto de lo incorrecto, que podemos identificar fácilmente al villano y al héroe en cualquier historia. Pero la realidad es infinitamente más compleja, más gris, más aterradora. Porque cuando el abuso se convierte en rutina, cuando el hogar se transforma en prisión, cuando quien debería proteger se convierte en depredador, entonces las reglas cambian. Y lo que emerge de esas cenizas de inocencia destruida puede ser tan monstruoso como el mal que lo originó. Este caso sacudió los cimientos de Argentina no solo por su brutalidad, sino por las preguntas éticas que planteó. Medios de comunicación, psicólogos, abogados, y la sociedad entera se dividieron en opiniones. Algunos vieron a Valeria como una heroína que finalmente se liberó de su torturador. Otros la vieron como una asesina fría que eligió la venganza sobre la justicia legal. Pero muy pocos se atrevieron a mirar la verdad completa, esa verdad que incluye años de violaciones sistemáticas, manipulación psicológica, y un sistema que falló en proteger a una niña que gritó en silencio durante toda su adolescencia. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce que necesitas saber más. Necesitas entender cómo una familia aparentemente normal puede albergar semejante horror. Necesitas descubrir qué señales pasaron desapercibidas, qué gritos nunca fueron escuchados, y qué mecanismos de la psique humana se activan cuando el trauma se acumula hasta el punto de quiebre. Deja un me gusta en este video para que más personas puedan descubrir esta verdad oculta que la sociedad prefiere ignorar. Y en los comentarios, escribe: estoy listo para descubrir la verdad oculta. Al hacerlo, te conviertes en parte de una comunidad que no tiene miedo de mirar a los ojos del monstruo, que busca comprender lo incomprensible, que se atreve a cuestionar todo lo que creía saber sobre la familia, el perdón y la justicia. Felicidades por estar aquí. No todos tienen el coraje de adentrarse en estas historias que revelan lo peor y lo más vulnerable del ser humano. Pero es precisamente en estos casos extremos donde podemos aprender más sobre nosotros mismos, sobre las instituciones que supuestamente nos protegen, y sobre los límites de la moralidad cuando la supervivencia está en juego. Prepárate, porque lo que viene a continuación contiene una revelación clave que cambiará para siempre la forma en que ves la mente humana. Esta es la historia de Valeria Sánchez, una niña que perdió su infancia en los rincones más oscuros de una casa en Buenos Aires, y del hombre que la destruyó pieza por pieza, su propio padre, Roberto Sánchez. Es la historia de cómo el incesto destroza no solo cuerpos, sino almas enteras. Y es la historia de una venganza que se cocinó a fuego lento durante años, hasta que finalmente explotó en aquella cocina manchada de sangre, dejando preguntas que todavía hoy nos persiguen.
Para entender lo que sucedió en aquella cocina de Flores en 2006, necesitamos retroceder hasta 1992, cuando Valeria Sánchez tenía apenas 14 años y su mundo todavía contenía vestigios de inocencia. La familia Sánchez vivía en un departamento pequeño pero ordenado en el mismo barrio donde años después ocurriría la tragedia. Roberto Sánchez trabajaba como mecánico en un taller del barrio, un hombre corpulento de manos ásperas y mirada penetrante que los vecinos describían como reservado pero educado. Su esposa, Mónica, era empleada doméstica en casas de familias adineradas de Palermo, y pasaba largas jornadas fuera del hogar. Valeria era la mayor de 2 hermanos. Su hermano menor, Diego, tenía apenas 10 años en aquel entonces. Desde afuera, los Sánchez parecían una familia trabajadora más, de esas que luchan día a día por mantener la dignidad en medio de las dificultades económicas que siempre han caracterizado a los barrios populares de Buenos Aires. Pero las paredes de ese departamento guardaban secretos que comenzaron a gestarse silenciosamente, como una enfermedad que avanza sin síntomas visibles hasta que ya es demasiado tarde para detenerla. Mónica trabajaba turnos cada vez más largos, a veces incluso quedándose a dormir en las casas donde trabajaba cuando las familias necesitaban ayuda extra. Eso significaba que Valeria y Diego quedaban frecuentemente solos con Roberto, especialmente durante las noches y los fines de semana. Fue en una de esas noches de ausencia materna cuando todo comenzó. Valeria nunca pudo precisar la fecha exacta en sus posteriores testimonios ante psicólogos forenses, pero recordaba perfectamente la sensación. Era invierno, hacía frío, y su padre había bebido más de lo habitual. Diego ya estaba dormido en la habitación que compartía con su hermana. Roberto llamó a Valeria a la sala con la excusa de que necesitaba hablar con ella sobre algo importante, algo sobre su futuro, sobre cómo debía comportarse ahora que estaba creciendo y convirtiéndose en mujer. Pero las palabras pronto se transformaron en gestos inapropiados, en tocamientos que hicieron que el estómago de Valeria se retorciera de asco y confusión. Cuando Valeria intentó resistirse, cuando sus ojos se llenaron de lágrimas y trató de apartarse, Roberto cambió completamente. El padre supuestamente protector desapareció y en su lugar emergió algo oscuro, amenazante. Le dijo que si contaba algo, si decía una sola palabra a su madre o a cualquier otra persona, él se encargaría de que Diego pagara las consecuencias. Le explicó con una frialdad que todavía la atormentaría años después que nadie le creería de todas formas, que todos pensarían que era una adolescente problemática inventando historias para llamar la atención. Y además, agregó con una sonrisa que Valeria describiría como demoníaca, si ella lo delataba, la familia se destruiría. Su madre perdería el trabajo por la vergüenza, Diego terminaría en un hogar de menores, y todo sería culpa de Valeria por no poder mantener la boca cerrada. Esa primera noche marcó el inicio de un infierno que duraría casi 15 años. Roberto estableció un patrón que se repetiría con variaciones durante toda la adolescencia y juventud de Valeria. Aprovechaba cada ausencia de Mónica para ejercer su control sobre su hija mayor. A veces eran tocamientos menores que él justificaba como muestras de afecto paternal mal interpretadas. Otras veces eran violaciones completas que dejaban a Valeria sangrando y destrozada, tanto física como emocionalmente. Pero siempre, siempre, venían acompañadas de las mismas amenazas. Si hablas, Diego paga. Si hablas, destruyes a tu madre. Si hablas, nadie te va a creer y terminarás siendo tú la culpable de todo. El cerebro de Valeria, todavía en desarrollo, no tenía las herramientas para procesar semejante trauma. Entonces hizo lo único que podía hacer para sobrevivir, se fragmentó. En la escuela, se convirtió en una estudiante mediocre y retraída que evitaba el contacto visual con profesores y compañeros. En casa, cuando su madre estaba presente, actuaba como si todo fuera normal, aunque las comidas familiares se convirtieron en sesiones de tortura silenciosa donde tenía que sentarse frente al hombre que la violaba y fingir que todo estaba bien. Y en su mente, en ese espacio privado donde nadie más podía entrar, comenzó a construir fantasías elaboradas de venganza, escenarios donde ella finalmente tenía el poder, donde Roberto era quien suplicaba, quien sangraba, quien moría. Los vecinos del edificio ocasionalmente escuchaban gritos provenientes del departamento de los Sánchez, pero Buenos Aires en los años 90 era una ciudad donde meterse en asuntos ajenos podía ser peligroso. Además, los gritos podían atribuirse fácilmente a discusiones familiares normales, al estrés económico, a la adolescencia rebelde de Valeria. Nadie imaginaba, nadie quería imaginar, la verdadera naturaleza del horror que se desarrollaba tras esas paredes. Una vecina del piso de abajo, la señora Esther Villareal, más tarde confesaría a los medios que siempre había sentido que algo no estaba bien en esa familia, que Valeria tenía una mirada vacía que le erizaba la piel,
pero que nunca se atrevió a preguntar directamente porque, en sus propias palabras, uno aprende a no ver lo que no quiere ver. Cuando Valeria cumplió 16 años, intentó por primera vez buscar ayuda. Se acercó tímidamente a una profesora de literatura en la escuela, la única adulta con quien había desarrollado algo parecido a una conexión. Pero las palabras no salieron como debían. El miedo, la vergüenza, los años de amenazas habían creado una barrera casi impenetrable. En lugar de decir mi padre me viola, dijo cosas vagas sobre sentirse incómoda en casa y sobre que su padre a veces la miraba raro. La profesora, sin contexto adecuado y sin entrenamiento para detectar señales de abuso sexual, interpretó esto como conflictos generacionales normales entre padre e hija adolescente. Le aconsejó a Valeria que tratara de comunicarse mejor con su padre, de entender que los hombres a veces no saben expresar afecto apropiadamente. Valeria salió de esa conversación sintiendo que había confirmado exactamente lo que Roberto siempre le decía: nadie le creería. Nadie la ayudaría. Estaba completamente sola. El abuso continuó, evolucionando en su naturaleza. Roberto se volvió más audaz, más cruel en sus humillaciones. A veces la obligaba a realizar actos que ella ni siquiera tenía palabras para describir. Otras veces la violaba mientras le susurraba al oído que esto era lo que merecía, que esto era su culpa por ser tan atractiva, por provocarlo con su simple existencia. Desarrolló un sistema elaborado de recompensas y castigos. Si Valeria cooperaba sin resistirse, él se mostraba generoso, le daba dinero extra, la dejaba salir con amigas. Si se resistía, si lloraba demasiado o intentaba apartarlo, entonces venían los golpes, el encierro en su habitación, y amenazas cada vez más específicas contra Diego. Mónica, la madre, seguía completamente ajena a la pesadilla que se desarrollaba en su propia casa. O tal vez no tan ajena como pretendía ser. Años después, durante las investigaciones, varios psicólogos forenses plantearían la pregunta incómoda: ¿es realmente posible que una madre no perciba absolutamente nada durante 15 años de abuso sistemático? ¿O existe lo que se conoce como ceguera voluntaria, un mecanismo de defensa donde la mente se niega a ver lo que ver significaría tener que actuar, tener que enfrentar una verdad que destruiría todo? Mónica trabajaba largas horas, es cierto, pero también había momentos en casa. También debía haber notado los cambios en Valeria, la depresión creciente, los intentos de autolesión que comenzaron cuando tenía 17 años, la forma en que su hija se encogía cada vez que Roberto entraba a una habitación. Pero estas son preguntas que nunca obtuvieron respuestas satisfactorias, porque Mónica se llevaría sus propios secretos y culpas a la tumba. Lo que sí sabemos es que Valeria creció en un ambiente donde el perpetrador tenía todo el poder y ella no tenía ninguno, donde cada día era una negociación de supervivencia, donde su propia humanidad fue siendo erosionada sistemáticamente hasta que lo único que quedó fue un cascarón vacío lleno de odio reprimido. Valeria cumplió 19 años en 1997, y con esa edad llegó también una chispa de esperanza desesperada, la posibilidad de escape. Había conocido a un chico en el barrio, Martín Roldán, un joven de 23 años que trabajaba en una estación de servicio y que parecía genuinamente interesado en ella. Martín era todo lo opuesto a Roberto, gentil, paciente, con una sonrisa que no escondía amenazas ni intenciones oscuras. Para Valeria, que había pasado los últimos 5 años experimentando solo dolor y humillación de manos de un hombre, la simple bondad de Martín se sentía como un milagro, como una puerta hacia una vida diferente que apenas se atrevía a imaginar. Durante meses, Valeria y Martín se vieron en secreto. Ella le contó fragmentos de su situación en casa, nunca la verdad completa porque las palabras para expresar semejante horror simplemente no existían en su vocabulario, pero sí le hizo entender que su padre era violento, que necesitaba salir de allí, que se estaba muriendo lentamente en ese departamento. Martín, joven e idealista, propuso una solución que parecía simple: que Valeria se mudara con él. Tenía un pequeño apartamento que alquilaba con un compañero de trabajo en Caballito, apenas 2 ambientes, pero suficiente para empezar una vida juntos. Le prometió que la protegería, que nunca tendría que volver a esa casa, que juntos construirían algo nuevo. En agosto de 1997, Valeria tomó la decisión más valiente y aterradora de su vida hasta ese momento: huyó. Esperó a que Roberto saliera al taller y su madre estuviera en el trabajo. Embaló lo poco que tenía en una mochila gastada, dejó una nota breve en la mesa de la cocina que simplemente decía: no me busquen. Estoy bien. No voy a volver, y salió de ese departamento creyendo que finalmente había logrado liberarse de su prisión. Diego, que para entonces tenía 15 años y comenzaba a sospechar que algo muy malo pasaba con su hermana, aunque nunca había podido identificar exactamente qué, la vio marcharse desde la ventana pero no la detuvo.
Años después confesaría que algo en los ojos de Valeria ese día le dijo que si la detenía, si la obligaba a quedarse, estaría firmando su sentencia de muerte. Los primeros meses con Martín fueron los más cercanos a la felicidad que Valeria había experimentado en años. Descubrió que el sexo podía ser algo consensuado, incluso placentero, en lugar de una violación disfrazada. Descubrió que podía dormir sin sobresaltarse ante cada ruido en el pasillo. Descubrió pequeñas alegrías cotidianas: preparar el desayuno juntos, ver televisión acurrucados en el sofá, caminar por la calle tomados de la mano sin miedo. Consiguió un trabajo como cajera en un supermercado del barrio, nada glamoroso pero suficiente para contribuir con su parte del alquiler y sentir, por primera vez en su vida, algo parecido a la independencia. Pero el trauma no desaparece simplemente porque cambies de dirección. Las cicatrices psicológicas que Roberto había grabado en la psique de Valeria eran profundas y persistentes. Comenzó a tener pesadillas terribles donde su padre la encontraba, la arrastraba de vuelta a casa y la castigaba de formas cada vez más sádicas. Desarrolló ataques de pánico inexplicables, especialmente cuando veía a hombres en la calle que le recordaban físicamente a Roberto. Y lo peor de todo, comenzó a sentir una culpa abrumadora por haber abandonado a Diego. Aunque racionalmente sabía que Roberto no tenía interés sexual en su hijo varón, no podía evitar preguntarse si al irse había condenado a su hermano menor a otra forma de abuso, a golpizas más frecuentes, a convertirse en el nuevo blanco de la ira de su padre. Roberto, por su parte, no aceptó pasivamente la huida de Valeria. Durante las primeras semanas después de su partida, la buscó obsesivamente. Recorrió el barrio preguntando por ella, amenazó a sus pocas amigas exigiéndoles información, incluso presentó una denuncia policial por desaparición de menor aunque Valeria ya era mayor de edad. La policía, con los recursos limitados característicos de finales de los 90 en Argentina y sin señales de crimen violento, archivó rápidamente el caso después de algunas preguntas rutinarias a Mónica y a los vecinos. Pero Roberto no descansaba. Algo en él, ese mismo instinto depredador que le había permitido mantener a Valeria bajo su control durante años, le decía que su hija no había ido lejos, que estaba en algún lugar de Buenos Aires, y que eventualmente la encontraría. Pasaron 4 meses antes de que lo lograra. Valeria cometió el error de visitar a una antigua compañera de escuela en su antiguo barrio, movida por la nostalgia y el deseo de mantener al menos una conexión con su vida anterior. Esa compañera, sin malicia pero con una ingenuidad devastadora, mencionó el encuentro casualmente cuando se cruzó con Roberto en el almacén de la esquina. Vi a Valeria el otro día, se la ve bien, dice que está viviendo por Caballito, comentó sin pensar. Fue suficiente información para Roberto. Durante las siguientes semanas, patrulló sistemáticamente las calles de Caballito, los supermercados, las estaciones de servicio, las esquinas donde los jóvenes del barrio se reunían. Y finalmente, un sábado por la tarde, la vio saliendo del supermercado donde trabajaba, usando el uniforme verde y amarillo de la cadena, con Martín esperándola en la puerta. Lo que sucedió después fue una escena que Valeria describiría años más tarde como el momento en que supe que nunca sería libre. Roberto se acercó a ella en plena calle, ignorando completamente la presencia de Martín. Su rostro no mostraba ira, sino algo peor, una calma fría y calculadora. Le dijo a Valeria que necesitaba hablar con ella urgentemente, que algo terrible había pasado, que Diego estaba en el hospital. Valeria, a pesar de todos sus instintos gritándole que era una trampa, no pudo resistir la posibilidad de que su hermano realmente estuviera en peligro. Le pidió a Martín que esperara, prometiéndole que solo sería un momento, y se alejó unos metros con Roberto hacia un callejón lateral. Fue allí, lejos de los oídos de Martín, donde Roberto reveló su verdadera intención. Diego no estaba en ningún hospital. Esta había sido simplemente una estrategia para hablar con ella sin testigos. Su rostro se transformó entonces, mostrando esa expresión que Valeria conocía tan bien, esa mezcla de posesión y amenaza. Le dijo que había sido muy ingenuo al pensar que podría escapar de él, que ella le pertenecía, que ningún muchachito de mierda iba a quitarle lo que era suyo. Y entonces vino la amenaza que Valeria había estado temiendo durante meses: si no volvía a casa inmediatamente, si no terminaba esa estupidez con Martín y retomaba su lugar en la familia, Roberto se aseguraría de que Diego pagara por su rebeldía. Y esta vez no fueron amenazas vagas. Le describió con detalle exactamente qué le haría a su hermano menor, cómo lo golpearía, cómo lo torturaría psicológicamente hasta romperlo, cómo convertiría su vida en un infierno que haría que la experiencia de Valeria pareciera un juego de niños. Valeria se quedó paralizada. Todo lo que había construido en esos 4 meses, toda la esperanza, toda la ilusión de libertad, se desmoronó en cuestión de segundos. Miró hacia donde Martín esperaba pacientemente,
ajeno a la negociación que se estaba llevando a cabo a apenas metros de distancia. Pensó en la pequeña felicidad que había encontrado con él, en las mañanas tranquilas y las noches sin terror. Pero luego pensó en Diego, su hermano pequeño que la había dejado irse sin hacer preguntas, que tal vez en algún nivel profundo entendía que ella necesitaba escapar para sobrevivir. No podía permitir que él sufriera por su libertad. No podía cargar con esa culpa. Roberto había calculado perfectamente su jugada, sabía exactamente cuál era el punto débil de Valeria, y la estaba explotando con la precisión de un cirujano. Con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, Valeria asintió. Volvería. Pero necesitaba unos días para arreglar las cosas con Martín, para no dejarlo sin explicación. Roberto aceptó, dándole una semana exacta, pero con una advertencia final: si no aparecía en ese plazo, o si intentaba huir nuevamente, las consecuencias para Diego serían inmediatas e irreversibles. Luego se marchó caminando tranquilamente, dejando Valeria destrozada en ese callejón, sabiendo que acababa de ganar nuevamente, que su dominio sobre ella era absoluto e inquebrantable. Valeria regresó junto a Martín y le contó una historia inventada sobre problemas familiares que necesitaba resolver. Durante los siguientes días, comenzó a distanciarse emocionalmente de él, preparándolo para el inevitable abandono. Martín, confundido y herido, intentó entender qué había cambiado tan repentinamente, pero Valeria no podía darle explicaciones reales sin exponerlo también a él al peligro. Finalmente, una semana después del encuentro con Roberto, Valeria empacó nuevamente su mochila y le dejó a Martín una carta donde le decía que lo sentía, que él merecía a alguien mejor, que por favor no intentara buscarla. Y con el corazón hecho pedazos, regresó al departamento de Flores, a la prisión de la que había creído poder escapar. Roberto la estaba esperando en la sala cuando ella entró. Mónica había salido a trabajar, Diego estaba en la escuela. Estaban solos. Y la sonrisa en el rostro de Roberto mientras cerraba la puerta con llave le dejó claro a Valeria que el castigo por su intento de escape sería severo y prolongado. Esa noche, Roberto la violó con una brutalidad renovada, susurrándole al oído que esto era lo que pasaba cuando intentaba ser inteligente, cuando olvidaba su lugar. Y Valeria, mientras su mente se disociaba del dolor físico como había aprendido a hacer durante tantos años, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Algún día, de alguna manera, haría que Roberto pagara por cada segundo de sufrimiento que le había causado. Ya no fantasearía simplemente con venganza. Comenzaría a planearla. El regreso de Valeria al departamento de Flores marcó el inicio del periodo más oscuro de su vida. Si antes existía alguna ilusión de que las cosas podrían mejorar, de que Roberto eventualmente se cansaría o desarrollaría algo parecido a una conciencia, esa ilusión murió completamente. Roberto interpretó su retorno no como el sacrificio que realmente era, sino como una confirmación de su poder absoluto sobre ella. En su mente retorcida, Valeria había intentado escapar y había fracasado porque sin él no era nada, porque en el fondo sabía que le pertenecía. Esta creencia delirante lo volvió aún más sádico en sus abusos. Los años entre 1998 y 2003 fueron un borrón de sufrimiento para Valeria. Cumplió 20, 21, 22, 23, 24, 25 años, pero en realidad había dejado de contar el tiempo de manera convencional. Los días se medían en cuántas veces Roberto la llamaba a su habitación, cuántas noches Mónica trabajaba fuera de casa, cuántas excusas tenía que inventar para explicar los moretones que ocasionalmente aparecían en lugares visibles. Desarrolló un sistema de supervivencia complejo, aprendió a anticipar los humores de Roberto, a leer las señales sutiles que indicaban si esa noche sería de violencia extrema o solo de abuso ordinario. Se volvió experta en disociación, en enviar su mente a lugares lejanos mientras su cuerpo sufría, en construir mundos internos elaborados donde ella tenía control y poder. Pero algo había cambiado fundamentalmente en Valeria después de su breve experiencia de libertad con Martín. Había probado cómo se sentía vivir sin miedo constante, había experimentado lo que significaba ser tratada con dignidad y respeto. Y aunque Roberto había logrado arrastrarla físicamente de vuelta a su prisión, no había podido borrar esos recuerdos. Esos 4 meses de libertad se convirtieron en su salvavidas psicológico, en la prueba de que existía un mundo más allá del horror, un mundo al que ella pertenecía por derecho pero del que había sido expulsada. Y esa conciencia, en lugar de hacerla más sumisa, plantó en ella una semilla de resistencia que crecería lentamente durante los siguientes años. Valeria comenzó a observar a Roberto con una atención diferente. Ya no era solo la víctima aterrorizada tratando de anticipar el próximo ataque. Se convirtió en una estudiante silenciosa de su depredador, catalogando mentalmente sus patrones, sus debilidades, sus rutinas.
Notó que Roberto bebía más los viernes después de cobrar, y que cuando bebía se volvía descuidado, más violento pero también más torpe. Notó que sus amenazas contra Diego eran cada vez más abstractas a medida que su hermano crecía y se convertía en un joven de 18, 19, 20 años que físicamente ya podía defenderse, aunque Roberto nunca había mostrado interés en abusar sexualmente de él. Notó que su padre tenía problemas de espalda crónicos por años de trabajo mecánico y que a veces tomaba relajantes musculares que lo dejaban aturdido. En 2002, cuando Valeria tenía 24 años, ocurrió un incidente que aceleraría su transformación de víctima a planificadora activa de venganza. Roberto llegó a casa particularmente borracho una noche de sábado, después de haber estado bebiendo con compañeros del taller. Mónica estaba quedándose en casa de una de sus empleadoras ese fin de semana, ayudando con una fiesta familiar. Diego había salido con amigos. Roberto y Valeria estaban solos. Él la violó con su brutalidad habitual, pero esta vez algo salió mal. En medio del acto, mareado por el alcohol y los años de abuso que había infligido a su propio cuerpo, Roberto tuvo lo que parecía ser un pequeño ataque cardíaco o un episodio de arritmia severa. Se derrumbó sobre Valeria, jadeando, con el rostro pálido y gotas de sudor frío brotando de su frente. Durante aproximadamente 30 segundos que se sintieron como una eternidad, Valeria creyó que Roberto iba a morir allí mismo, sobre ella, que finalmente su pesadilla terminaría sin que ella tuviera que hacer nada. Observó fascinada cómo su padre luchaba por respirar, cómo sus ojos se desorbitaban con pánico, como por primera vez en su vida él era el vulnerable y ella tenía el poder de decidir. Podría simplemente quedarse quieta, no pedir ayuda, dejar que la naturaleza siguiera su curso. Podría incluso presionar una almohada sobre su rostro para acelerar lo inevitable. Durante esos 30 segundos, Valeria sintió una oleada de poder que nunca antes había experimentado. Pero entonces, casi contra su voluntad, sus años de condicionamiento tomaron control. Empujó a Roberto hacia un lado, le dio palmadas en el rostro, le ordenó que respirara profundo. Gradualmente, el color regresó a las mejillas de Roberto y su respiración se normalizó. Había sido solo un susto, no un ataque cardíaco real. Cuando finalmente pudo hablar, lo primero que Roberto hizo fue culpar a Valeria. Le dijo que ella lo estaba matando con su actitud, que el estrés de tener una hija tan ingrata estaba afectando su salud. No mostró ni un átomo de gratitud por el hecho de que ella acababa de salvarlo, ni un segundo de reflexión sobre lo cerca que había estado de la muerte. Esa noche, después de que Roberto se quedara dormido, Valeria se sentó en el pequeño balcón del departamento y lloró silenciosamente. Pero no eran lágrimas de tristeza o autocompasión. Eran lágrimas de rabia pura y cristalina dirigidas hacia sí misma. Había tenido la oportunidad perfecta de liberarse y no la había tomado. Su propio condicionamiento psicológico, años de ser entrenada para cuidar de Roberto, para priorizarlo sobre ella misma, había triunfado incluso en ese momento crucial. Comprendió con claridad aterradora que si iba a liberarse algún día, necesitaría planear con anticipación, crear una situación donde no tuviera tiempo para que sus instintos entrenados la traicionaran, donde la acción fuera tan rápida y definitiva que no hubiera oportunidad para la duda. Fue en ese momento cuando la semilla de venganza que había estado creciendo lentamente en su interior finalmente brotó completamente. Valeria comenzó a fantasear no solo vagamente sobre la muerte de Roberto, sino a planear escenarios específicos. Durante sus turnos en el supermercado, mientras pasaba productos por el escáner mecánicamente, su mente estaba en otro lugar, imaginando diferentes métodos. Veneno parecía ideal, pero difícil de conseguir sin levantar sospechas. Un accidente en el taller mecánico donde Roberto trabajaba sería perfecto, pero ella no tenía acceso ni conocimiento de maquinaria. Empujarlo por las escaleras podría parecer un accidente, pero el edificio solo tenía 3 pisos y las probabilidades de que muriera en lugar de simplemente lesionarse eran bajas. Durante este periodo, Valeria también comenzó a documentar secretamente el abuso. Compró un cuaderno barato que escondió en el fondo de su armario, detrás de ropa que nunca usaba, y comenzó a escribir entradas detalladas. No era exactamente un diario en el sentido tradicional. Eran registros forenses, fríos y precisos, de cada incidente, la fecha, lo que Roberto había hecho, las amenazas que había proferido, los daños físicos que había causado. En algún nivel, Valeria entendía que si algún día tenía que defenderse legalmente, esta documentación podría ser crucial. Pero en otro nivel más profundo, el acto de escribir era una forma de reclamar su propia narrativa, de transformar el caos de trauma en algo ordenado y comprensible. También comenzó a buscar información sobre casos similares. En los primeros días del Internet en Argentina, con acceso limitado desde cibercafés del barrio,
Valeria investigaba discretamente sobre otros casos de incesto, sobre mujeres que habían matado a sus abusadores, sobre las defensas legales que habían utilizado. Descubrió el concepto de síndrome de la mujer maltratada y cómo en algunos países esto se utilizaba para explicar por qué víctimas de abuso prolongado eventualmente atacaban a sus agresores. Leyó sobre casos internacionales donde las sentencias habían sido relativamente leves cuando se probaba el contexto de abuso sistemático. Toda esta información se almacenaba en su mente, creando un marco de referencia para lo que eventualmente haría. Diego, su hermano, para entonces ya tenía 20 años y había comenzado a distanciarse de la familia. Había conseguido trabajo como repartidor y pasaba cada vez menos tiempo en el departamento. En las raras ocasiones en que coincidían solos, Valeria notaba que su hermano la miraba con una mezcla de compasión y culpa, como si supiera algo terrible pero no pudiera articularlo. Una noche, Diego finalmente reunió el coraje para preguntarle directamente, ¿él te hace daño? La pregunta era vaga pero la intención era clara. Valeria, después de años de silencio, casi le contó todo. Las palabras estaban en la punta de su lengua. Pero entonces recordó las amenazas de Roberto, recordó que involucrar a Diego podría ponerlo en peligro, y simplemente negó con la cabeza. Estoy bien, mintió. Diego sabía que era mentira, pero tampoco insistió. Era más fácil no saber, más fácil poder continuar con su vida sin cargar con ese conocimiento horrible. Mónica, la madre, continuaba en su estado de negación perpetua. O tal vez, como algunos psicólogos sugerirían después, ella sabía en algún nivel subconsciente pero había construido defensas psicológicas tan elaboradas que genuinamente no podía permitir que ese conocimiento llegara a su conciencia. Trabajaba incansablemente, pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, y cuando estaba presente se movía por el departamento como un fantasma, evitando conversaciones profundas, evitando mirar demasiado de cerca a su hija. En 2003, comenzó a tener problemas de salud, presión arterial alta, dolores de cabeza constantes, insomnio. Pero se negaba a ver a un médico, como si temer que al abrir esa puerta médica también se abrieran otras puertas que prefería mantener cerradas. Para 2004, cuando Valeria tenía 26 años y llevaba 12 años siendo sistemáticamente violada por su padre, algo definitivo se quebró dentro de ella. Ya no lloraba después de los abusos. Ya no sentía el dolor agudo que antes la acompañaba. Se había vuelto completamente insensible, una máscara vacía que realizaba las funciones diarias de vida mientras su interior estaba muerto. Los psicólogos tienen un nombre para esto, despersonalización severa, un mecanismo de defensa donde la mente se separa tan completamente del cuerpo que la persona siente que está observando su propia vida desde afuera, como si le estuviera pasando a otra persona. Valeria había llegado a ese punto de no retorno donde la única diferencia entre estar viva y estar muerta era técnica. Y fue precisamente ese estado de insensibilidad lo que la hizo peligrosa. Cuando no tienes nada que perder, cuando el miedo ya no tiene poder sobre ti porque lo peor que podría pasarte ya te está pasando constantemente, entonces te vuelves capaz de acciones que antes habrían sido impensables. Valeria comenzó a fantasear cada vez más específicamente sobre el momento exacto en que mataría a Roberto. Ya no era una cuestión de sí, sino de cuándo y cómo. Necesitaba el método correcto, el momento perfecto, la justificación que convencería no solo a un jurado eventual sino a sí misma de que lo que iba a hacer era no solo necesario sino justo. La respuesta vendría en 2006, de la manera más inesperada, cuando Roberto cometería un error que finalmente le daría a Valeria la oportunidad que había estado esperando durante años. Pero antes de llegar a ese momento crucial, es importante entender que Valeria no se convirtió en asesina de la noche a la mañana. Fue un proceso de años, una transformación gradual de víctima paralizada a sobreviviente calculadora, un viaje a través de los círculos más profundos del infierno humano hasta llegar a un lugar donde la muerte de su torturador no solo parecía justificada sino inevitable. El año 2006 comenzó como todos los anteriores en la vida de Valeria, con la rutina monótona del sufrimiento. Tenía 28 años, trabajaba en el mismo supermercado donde había estado empleada durante años, y seguía atrapada en el departamento de flores con Roberto. Pero había señales sutiles de que algo estaba cambiando, grietas en la fachada cuidadosamente mantenida que la familia Sánchez presentaba al mundo exterior. Mónica, ahora con 51 años, había sido diagnosticada finalmente con hipertensión severa y diabetes tipo 2. Los médicos le habían advertido que necesitaba reducir su carga de trabajo y el estrés, pero ella seguía aceptando todos los trabajos domésticos que podía conseguir, como si la actividad constante fuera lo único que la mantenía funcionando. Diego, ya de 24 años, prácticamente había cortado todos los lazos con sus padres. Visitaba el departamento quizás una vez al mes, siempre brevemente,
siempre con una excusa para irse pronto. Había comenzado una relación seria con una chica del barrio y hablaba de mudarse con ella, de comenzar su propia familia lejos de las sombras que parecían perseguir a los Sánchez. En las pocas conversaciones que tenía con Valeria, Diego le suplicaba que ella también se fuera, que encontrara la manera de escapar como él estaba haciendo. Pero Valeria simplemente sonreía con tristeza y cambiaba de tema. Después del intento fallido con Martín años atrás, había aprendido que la huida no era una opción viable mientras Roberto viviera. Roberto, por su parte, ahora con 54 años, mostraba cada vez más señales de deterioro físico y mental. El trabajo mecánico había cobrado su precio en su cuerpo, tenía problemas crónicos de espalda que lo obligaban a tomar analgésicos cada vez más fuertes, sus manos temblaban levemente debido a años de exposición a productos químicos del taller, y su consumo de alcohol había aumentado considerablemente. Pero a pesar de su declive físico, su depravación sexual no había disminuido. Si acaso, se había vuelto más errático, más impredecible. Algunos días ignoraba completamente a Valeria, tan perdido en su propia niebla alcohólica que parecía olvidar su existencia. Otros días la atacaba con una ferocidad renovada, como si estuviera tratando de compensar el tiempo perdido. Fue en marzo de 2006 cuando Roberto cometió el error que sellaría su destino. En uno de sus episodios de borrachera, después de violar a Valeria con particular brutalidad, comenzó a jactarse. El alcohol había aflojado su lengua de una manera peligrosa, y comenzó a decirle cosas que normalmente mantenía para sí mismo. Le contó que no era la primera. Que antes de ella, cuando Mónica todavía era joven y su hermana menor vivía con ellos temporalmente, él también había tenido sus momentos con esa tía que Valeria apenas recordaba. Le describió con detalles repugnantes cómo había comenzado a fantasear con Valeria desde que ella tenía apenas 10 u 11 años, cómo había planificado meticulosamente el inicio del abuso para cuando ella entrara en la pubertad. Pero lo que realmente hizo que algo se quebrara definitivamente en Valeria fue cuando Roberto, en su estupor alcohólico, comenzó a hablar sobre el futuro. Le dijo que estaba pensando en lo que pasaría cuando ella finalmente se pusiera vieja y ya no le sirviera. Especuló sobre si debería buscar material más fresco, usando esas palabras exactas. Y luego, con una sonrisa que Valeria describiría después como demoníaca, mencionó que Diego había hablado de tener hijos pronto con su novia. Tal vez una nietecita, dijo Roberto. Una niña pequeña que podría moldear desde el principio, enseñarle cómo deben ser las cosas. En ese momento, algo cristalizó en la mente de Valeria con absoluta claridad. No era solo sobre ella. Nunca había sido solo sobre ella. Roberto era un depredador serial que veía a cada generación de mujeres en su familia como un suministro renovable de víctimas. Y si ella no lo detenía, si permitía que este ciclo continuara, estaría condenando a niñas que aún no habían nacido al mismo infierno que ella había vivido. Esta realización transformó su sed de venganza personal en algo más grande, una misión de protección, de romper un ciclo de abuso que probablemente se extendía más atrás de lo que ella conocía y que definitivamente se extendería hacia el futuro si no era interrumpido. A partir de ese momento, Valeria comenzó a planear con una dedicación casi obsesiva. Compró un cuchillo de cocina nuevo, uno grande con hoja de acero inoxidable, bajo el pretexto de que necesitaban uno mejor para preparar comidas. Lo escondió en el fondo de un cajón de la cocina, envuelto en un paño, esperando el momento correcto. Comenzó a prestar atención meticulosa a los patrones de Roberto, cuando bebía más, cuando tomaba sus medicamentos, cuando Mónica estaba definitivamente fuera de casa y no había riesgo de que apareciera inesperadamente. El plan que finalmente formuló era simple pero efectivo. Esperaría una noche en que Roberto estuviera particularmente borracho, cuando sus reflejos estuvieran deteriorados y su capacidad de defenderse fuera mínima. Lo provocaría para que la atacara en la cocina específicamente, un espacio donde su presencia parecería natural y donde tendría acceso al cuchillo. Y cuando él estuviera distraído, en el momento más vulnerable del ataque, ella golpearía. Rápido, decisivo, sin darle tiempo para reaccionar o para que ella misma pudiera reconsiderar. Pero había otro elemento en el plan de Valeria que mostraba cuán calculadora se había vuelto después de años de abuso. Decidió que no huiría después. No intentaría esconder el crimen ni fingir que había sido un accidente. Llamaría a la policía ella misma, confesaría inmediatamente, y contaría toda la historia de los años de abuso. Había investigado suficientes casos como para saber que su mejor defensa legal sería la verdad completa, presentada sin intentos de encubrimiento que pudieran hacer que la fiscalía argumentara premeditación maliciosa. Quería que el mundo supiera exactamente por qué había hecho lo que había hecho. Durante semanas, Valeria esperó la oportunidad perfecta.
Hubo varias ocasiones en que estuvo cerca, noches en que Roberto bebió en exceso y Mónica estaba fuera. Pero siempre había algo que no encajaba perfectamente. Tal vez Diego mencionaba que pasaría por la casa. Tal vez Roberto se quedaba dormido antes de que pudiera provocarlo. Tal vez Mónica cambiaba sus planes de última hora. Valeria sabía que solo tendría una oportunidad para esto. Si fallaba, si Roberto sobrevivía a un intento de asesinato, las consecuencias serían inimaginables. Necesitaba que todo fuera perfecto. Finalmente, el 15 de julio de 2006, todas las piezas se alinearon. Era sábado por la noche. Mónica había aceptado quedarse todo el fin de semana en casa de una de sus empleadoras que estaba organizando una reunión familiar grande y necesitaba ayuda extra. Diego había llamado más temprano para decir que no visitaría ese fin de semana porque su novia tenía un cumpleaños familiar en otra provincia. Roberto había llegado a casa del taller alrededor de las 7 de la tarde, ya con varias cervezas encima de un asado que había compartido con compañeros de trabajo. Para las 9 de la noche, había vaciado media botella de whisky barato que guardaba en el armario de la sala. Valeria lo observó desde la cocina mientras preparaba una cena simple. Podía ver todas las señales, los ojos vidriosos, los movimientos torpes, la forma en que se aferraba al brazo del sofá cuando intentaba levantarse. Perfecto. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba extrañamente tranquila. Después de años de vivir con miedo constante, descubrió que cuando finalmente decidía actuar, el miedo desaparecía, reemplazado por una claridad fría y determinación absoluta. Alrededor de las 10 de la noche, Roberto se levantó del sofá y caminó hacia la cocina. Valeria sabía lo que venía. Conocía esa mirada en sus ojos, esa forma particular de moverse que indicaba sus intenciones. Normalmente, en este punto, ella ya estaría aterrorizada, su cuerpo tensándose involuntariamente en anticipación del dolor que vendría. Pero esta noche era diferente. Esta noche, ella había tomado el control de la narrativa. Esta noche, Roberto caminaba hacia su propia muerte sin saberlo. Roberto entró a la cocina y cerró la puerta detrás de él, un hábito que había desarrollado para tener privacidad durante sus ataques. Le dijo a Valeria que se diera vuelta, que se inclinara sobre el mesón. Ella obedeció, pero mientras lo hacía, su mano se deslizó hacia el cajón donde había escondido el cuchillo. Sus dedos se cerraron alrededor del mango envuelto en tela. Podía escuchar a Roberto detrás de ella, desabrochando su cinturón, murmurando obscenidades como siempre hacía. Este era el momento que había visualizado 1000 veces en su mente durante los últimos meses. Valeria respiró profundo. En su mente, apareció un caleidoscopio de imágenes, ella misma a los 14 años, aterrorizada y llorando durante el primer abuso. Los años de silencio. La huida fallida con Martín. El rostro de Roberto cuando le amenazó con lastimar a Diego. Las miles de violaciones. Las humillaciones. El dolor. Y finalmente, las palabras que Roberto había dicho sobre su futura nieta. Todas esas imágenes se condensaron en un solo pensamiento cristalino. Esto termina ahora. Con un movimiento fluido practicado en su mente cientos de veces, Valeria se giró rápidamente, sacando el cuchillo del cajón. Roberto, con los pantalones a media pierna y todavía borracho, tardó un segundo crucial en procesar lo que estaba viendo. Un segundo que fue suficiente. Valeria clavó el cuchillo en el abdomen de su padre con toda la fuerza que pudo reunir, años de rabia reprimida canalizándose a través de ese único golpe. Roberto soltó un grito ahogado, más de sorpresa que de dolor inicialmente. Sus manos se dirigieron instintivamente a la herida, tratando de detener la sangre que comenzaba a manar. Pero Valeria no se detuvo. Retiró el cuchillo y volvió a golpear, esta vez apuntando al pecho. Y otra vez. Y otra. Cada puñalada era una liberación, un grito silencioso de todos los años que no pudo defenderse, todas las veces que había suplicado en su mente que alguien la salvara y nadie vino. Roberto cayó al suelo de la cocina, con sangre brotando de múltiples heridas. Intentó hablar, pero solo salió un gorjeo húmedo de su boca. Sus ojos, todavía conscientes, miraron a Valeria con algo que ella nunca había visto antes, miedo. Por primera vez en su vida, Roberto Sánchez tenía miedo de su hija. Por primera vez, él era el vulnerable y ella tenía todo el poder. Valeria se quedó de pie sobre él, todavía sosteniendo el cuchillo manchado de sangre, observando mientras la vida se escapaba lentamente del cuerpo de su padre. Podría haberlo ayudado en ese momento. Podría haber llamado a una ambulancia. Pero no lo hizo. Se quedó allí, mirándolo morir, sintiendo una mezcla de emociones tan compleja que no tenía palabras para describirla. Alivio, horror, triunfo, culpa,
liberación, todo mezclado en una oleada abrumadora. Cuando Roberto finalmente dejó de moverse, cuando sus ojos se quedaron fijos mirando al techo de la cocina, Valeria soltó el cuchillo. Cayó al suelo con un ruido metálico que resonó en el silencio repentino del departamento. Fue entonces cuando la magnitud de lo que acababa de hacer comenzó a registrarse en su mente. Había matado a su padre. Había planeado esto durante meses y finalmente lo había ejecutado. No había vuelta atrás. Con manos temblorosas, Valeria caminó hacia el teléfono y marcó el número de emergencias. Cuando el operador contestó, su voz era extrañamente calmada. Necesito reportar un homicidio, dijo. Acabo de matar a mi padre. Estoy en la calle Argerich 847, departamento 3B. Vengan ahora. Y luego, antes de que el operador pudiera hacerle más preguntas, agregó, él me violó durante 15 años. Esto tenía que terminar. Los primeros oficiales en llegar a la escena fueron los agentes Marcelo Fernández y Andrea Gutiérrez, una pareja de patrulleros que habían estado realizando su ronda habitual por el barrio de Flores cuando recibieron la llamada de emergencia. Eran las 10:47 de la noche cuando tocaron la puerta del departamento 3B en la calle Argerich. Ninguno de los dos estaba preparado para lo que encontrarían al otro lado. Valeria abrió la puerta casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a ella. Los oficiales quedaron inmediatamente impactados por su apariencia. Estaba completamente cubierta de sangre, desde las manos hasta el rostro donde aparentemente se había tocado, con manchas rojas en su ropa que todavía estaban húmedas. Pero lo más perturbador no era la sangre, sino su expresión, completamente vacía, sin emoción visible, como si estuviera en un estado de shock profundo o como si hubiera cruzado algún umbral psicológico donde las emociones normales ya no aplicaban. Está en la cocina, dijo Valeria con una voz monótona, señalando hacia el interior del departamento. Yo lo maté. El cuchillo está en el suelo junto a él. La agente Gutiérrez, que había sido entrenada en protocolos de escenas de crimen, inmediatamente le ordenó a Valeria que se quedara junto a la puerta con las manos visibles mientras el agente Fernández procedía cautelosamente hacia la cocina, con su mano en la pistola aunque Valeria claramente no representaba una amenaza activa. Lo que Fernández vio en esa cocina lo perseguiría durante años. Roberto Sánchez yacía en medio de un charco masivo de sangre que se había extendido por casi todo el piso de baldosas. Tenía heridas de arma blanca múltiples, al menos 7 u 8 visibles, concentradas en el abdomen y el pecho. Sus pantalones estaban bajados hasta las rodillas, un detalle que Fernández notó inmediatamente y que le dio la primera pista de que esta no era una situación simple de homicidio doméstico. Fernández verificó el pulso aunque era obvio que el hombre llevaba muerto al menos varios minutos. La sangre había comenzado a coagularse alrededor de las heridas, y los ojos sin vida del hombre miraban fijamente al techo. Confirmó lo que era evidente, Roberto Sánchez estaba muerto. Mientras Fernández aseguraba la escena del crimen, la agente Gutiérrez había esposado a Valeria, más como protocolo que por creer que representara peligro, y había comenzado a leerle sus derechos. Pero a mitad de la lectura estándar de derechos Miranda, Valeria la interrumpió. No necesito un abogado todavía, dijo. Quiero confesar todo ahora. Quiero que sepan exactamente por qué hice lo que hice. Quiero que todo el mundo sepa lo que ese monstruo me hizo durante 15 años. La agente Gutiérrez, siguiendo el protocolo, le advirtió que cualquier cosa que dijera podría ser usada en su contra en un tribunal. Valeria simplemente asintió. Lo sé. No me importa. Necesito decir esto ahora, mientras todavía puedo. Había una determinación férrea en su voz que era imposible ignorar. Para cuando llegaron los detectives de homicidios y el equipo forense, Valeria ya había sido transportada a la comisaría local, donde insistió en dar una declaración completa antes de que llamaran a un abogado de oficio. Los detectives, experimentados en interrogatorios, reconocieron que estaban ante algo inusual. La mayoría de los acusados de homicidio niegan los cargos, o permanecen en silencio siguiendo el consejo legal, o confiesan bajo presión después de horas de interrogatorio. Pero Valeria estaba confesando voluntariamente, incluso con entusiasmo, como si hubiera estado esperando años para contar esta historia. La detective Silvia Romero, una veterana de 20 años en la división de homicidios, condujo el interrogatorio formal. Instalaron a Valeria en una sala de interrogatorios estándar, con paredes grises y una mesa metálica, y activaron las cámaras de video para grabar todo. Lo que siguió fue una confesión de 4 horas que dejaría a todos los presentes profundamente perturbados. Valeria comenzó desde el principio, desde aquella primera noche cuando tenía 14 años y Roberto la había tocado inapropiadamente. Habló sin lágrimas, sin emoción visible,
como si estuviera narrando eventos que le habían sucedido a otra persona. Describió cada etapa del abuso con un detalle clínico que hacía que incluso los detectives más endurecidos se sintieran incómodos. Les contó sobre las amenazas contra Diego, sobre su intento de escapar con Martín y cómo Roberto la había arrastrado de vuelta, sobre los años de violaciones sistemáticas. Les habló sobre el cuaderno donde había documentado algunos de los incidentes, escondido en su habitación. Les explicó sobre la noche crucial en marzo cuando Roberto le había contado sobre su tía y había especulado sobre abusar de su futura nieta. Y finalmente, les describió con precisión exacta cómo había planeado el asesinato, cómo había esperado el momento perfecto, cómo había ejecutado su plan. No omitió ningún detalle, no intentó hacer que sonara más justificado de lo que era. Simplemente presentó los hechos como habían ocurrido. La detective Romero, que había escuchado miles de confesiones en su carrera, más tarde diría en entrevistas con la prensa que nunca había experimentado algo como la confesión de Valeria Sánchez. No había satisfacción en su voz cuando describía el asesinato, explicaría Romero. Pero tampoco había remordimiento. Era como si estuviera reportando un trabajo que había tenido que hacer, algo desagradable pero necesario. Hablaba de matar a su padre con el mismo tono que alguien podría usar para describir tener que sacrificar a un perro rabioso que había atacado a la familia. Era profundamente perturbador precisamente por lo calmada que estaba. Cuando Valeria terminó su confesión, cerca de las 3 de la mañana del domingo, la detective Romero tomó una decisión que era técnicamente irregular pero que su instinto le decía que era necesaria. Antes de que Valeria fuera trasladada a una celda, Romero envió a varios oficiales al departamento de la calle Argerich con instrucciones específicas, encontrar el cuaderno que Valeria había mencionado. Si ese cuaderno existía y contenía lo que Valeria afirmaba, cambiaría radicalmente la naturaleza del caso. Una cosa era escuchar las acusaciones de abuso de una mujer que acababa de cometer un asesinato, acusaciones que podrían ser vistas como intentos de justificación después del hecho. Otra cosa completamente diferente era tener documentación contemporánea que probara un patrón de abuso de años. Los oficiales encontraron el cuaderno exactamente donde Valeria dijo que estaría, envuelto en una bolsa plástica en el fondo de su armario, detrás de ropa vieja. Era un cuaderno escolar simple, con la tapa desgastada, que contenía aproximadamente 100 páginas de escritura apretada. Cuando la detective Romero comenzó a leerlo en las primeras horas de esa mañana de domingo, tuvo que tomar varios descansos porque el contenido era tan perturbador que incluso ella, con toda su experiencia, encontraba difícil procesarlo. Las entradas databan desde 1999, cuando Valeria tendría 21 años, aunque claramente describían eventos que habían comenzado años antes. Cada entrada seguía un formato similar. 15 de marzo, 1999. Mamá trabajando en casa de los Fernández. Roberto llegó borracho a las 11 de la noche. Me llamó a su habitación. Intenté decir que estaba cansada. Me agarró del brazo, me dejó moretón. Me violó durante aproximadamente 20 minutos. Después me dijo que esto era culpa mía por usar shorts en casa. Amenazó con enseñarle modales a Diego si yo seguía, provocándolo, punto. Y así continuaba, entrada tras entrada, años de documentación meticulosa de abuso sexual, violencia física y manipulación psicológica. No había exageraciones dramáticas, no había lenguaje florido. Solo hechos fríos y precisos, fechas, descripciones de actos específicos, registros de amenazas. Era el testimonio más devastador que la detective Romero había visto en su carrera. Para el lunes por la mañana, la noticia del crimen había comenzado a filtrarse a la prensa. Inicialmente, los medios lo reportaron como un caso simple, mujer asesina a su padre en departamento de Flores. Pero a medida que detalles de la confesión de Valeria y el cuaderno comenzaron a circular entre fiscales y defensores, la narrativa empezó a cambiar. Para el martes, los titulares eran muy diferentes. Víctima de abuso prolongado confiesa asesinato de padre violador, caso de incesto y venganza conmociona a Buenos Aires, mujer que mató a padre abusador enfrenta cargos de homicidio. La opinión pública argentina, siempre apasionada sobre temas de justicia y moralidad, se dividió inmediatamente. Algunos veían a Valeria como una heroína que había hecho lo que el sistema judicial nunca hizo, detener a un depredador. Otros la veían como una asesina que había tomado la justicia en sus propias manos y que debía enfrentar las consecuencias completas de la ley. Grupos feministas comenzaron a organizarse fuera de la comisaría donde Valeria estaba detenida, sosteniendo carteles que decían ella se defendió y las víctimas tienen derecho a sobrevivir. Al mismo tiempo, grupos conservadores argumentaban que nada, ni siquiera años de abuso, justificaba el asesinato premeditado,
que Valeria había tenido múltiples oportunidades de buscar ayuda legal y había elegido el camino del asesinato en su lugar. Diego, el hermano de Valeria, fue encontrado por la policía el domingo por la noche cuando regresó de su viaje. Quedó completamente destrozado por las noticias. No solo había perdido a su padre, sino que ahora entendía con horrible claridad lo que había estado sucediendo bajo su nariz durante todos esos años. La culpa lo consumía. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Por qué no había insistido más cuando sospechaba que algo estaba mal? Podría haber salvado a su hermana si hubiera sido más valiente, más observador, más dispuesto a confrontar verdades incómodas. En su primera declaración a la policía, Diego lloró abiertamente mientras describía las señales que ahora, en retrospectiva, parecían obvias, como Valeria se encogía cuando Roberto entraba a una habitación, como siempre encontraba excusas para no estar en casa, como su personalidad había cambiado dramáticamente durante su adolescencia. Mónica, la madre, presentaba un caso aún más complicado. Cuando la policía la contactó en la casa donde estaba trabajando ese fin de semana para informarle que su esposo había sido asesinado por su hija, su reacción inicial fue de negación total. Insistió en que debía haber un error, que Valeria nunca haría algo así, que Roberto era un buen hombre, un buen padre. Pero cuando le mostraron la confesión de Valeria y le hablaron del cuaderno, algo en Mónica se quebró irreparablemente. Sufrió lo que los médicos describirían como un colapso nervioso completo. Tuvo que ser hospitalizada durante varios días, bajo sedación, incapaz de procesar la magnitud de lo que había estado sucediendo en su propia familia sin su conocimiento, o quizás con su conocimiento reprimido. Cuando Mónica finalmente pudo hablar coherentemente con los investigadores, su testimonio fue confuso y contradictorio. A veces afirmaba no haber tenido la menor idea del abuso. Otras veces admitía que había sospechado algunas cosas, pero había preferido no entrometerse en la relación entre padre e hija. Los psicólogos forenses que la evaluaron concluyeron que Mónica probablemente había estado en un estado de negación profunda, un mecanismo de defensa psicológica donde su mente literalmente se había negado a procesar información que habría destruido su sentido de familia y seguridad. Pero también notaron que existía la posibilidad de que Mónica hubiera sabido más de lo que admitía y hubiera elegido conscientemente ignorarlo, convirtiéndola en una cómplice pasiva del abuso. Esta ambigüedad nunca sería completamente resuelta. El caso fue asignado al fiscal Gustavo Herrera, conocido por su enfoque agresivo en casos de violencia doméstica. Inicialmente, Herrera planeaba proceder con cargos de asesinato en primer grado, argumentando que la premeditación evidente eliminaba cualquier posibilidad de circunstancias atenuantes. Pero después de revisar el cuaderno de Valeria y consultar con expertos en trauma psicológico, comenzó a reconsiderar. La defensa pública asignó a Valeria una abogada experimentada llamada Laura Méndez, especializada en casos de violencia de género. Méndez inmediatamente reconoció que este caso podría establecer precedentes importantes sobre cómo Argentina trataba a las víctimas de abuso prolongado que eventualmente se defendían. La estrategia de defensa de Méndez era compleja. No negaría que Valeria había matado a Roberto, eso estaba claramente establecido por su propia confesión. En su lugar, argumentaría que Valeria había actuado en un estado de miedo extremo y desesperación después de años de trauma acumulativo, que el asesinato fue el acto final de autodefensa de alguien que razonablemente creía que no tenía otra opción para detener el abuso y proteger a futuras víctimas potenciales. Méndez planeó traer expertos en síndrome de estrés postraumático, psicólogos especializados en víctimas de incesto, y testimonios de otros casos similares internacionales para construir un marco donde el jurado pudiera entender las acciones de Valeria en contexto. Mientras Valeria permanecía en custodia preventiva esperando el juicio, la investigación forense del Departamento de Flores continuaba revelando capas cada vez más perturbadoras de la historia de la familia Sánchez. El equipo de criminología, liderado por el doctor Alberto Rivas, un forense veterano con más de 30 años de experiencia, procesó meticulosamente cada centímetro del departamento. Lo que descubrieron fue evidencia que corroboraba la confesión de Valeria de maneras que nadie había anticipado. En la habitación que había sido de Roberto y Mónica, detrás de una tabla suelta en el armario, encontraron una caja de zapatos que contenía fotografías Polaroid. Las fotografías, fechadas en los márgenes con letra de Roberto, mostraban a Valeria en varias edades desde aproximadamente los 15 años hasta poco antes del asesinato, en poses que claramente no eran consensuadas y en estados de desnudez parcial o total. El descubrimiento de estas fotografías fue un golpe devastador para cualquier intento de pintar a Roberto como algo distinto a un depredador calculador. Había documentado fotográficamente su abuso, guardando estas imágenes como trofeos de sus crímenes. El doctor Rivas, en su informe forense,
Notó que las expresiones en el rostro de Valeria en estas fotografías mostraban una progresión aterradora. En las más antiguas, cuando era adolescente, mostraba signos claros de miedo y angustia. En las fotografías de sus 20 años, su expresión había cambiado a una de disociación completa, esa mirada vacía que los psicólogos reconocen como característica de víctimas de trauma prolongado que han dejado de resistir activamente porque la resistencia es inútil. Las fotografías más recientes, de apenas meses antes del asesinato, mostraban algo diferente, una dureza en los ojos de Valeria, un destello de lo que el doctor Rivas describió como rabia contenida a punto de desbordarse. El equipo forense también realizó un análisis exhaustivo del cuerpo de Roberto durante la autopsia. El doctor Rivas contó un total de 11 heridas de arma blanca, no las 7 u 8 que habían sido visibles inicialmente en la escena del crimen. 3 de las heridas habían sido fatales por sí solas, penetrando órganos vitales. Las otras 8 eran lo que los forenses llaman heridas de overkill, golpes adicionales que continuaron después de que la muerte era prácticamente inevitable. Este patrón de overkill es común en casos donde el atacante tiene una conexión emocional intensa con la víctima, particularmente en casos de violencia doméstica donde años de rabia reprimida finalmente explotan. El doctor Rivas notó en su informe que la ferocidad del ataque sugiere una liberación catártica de agresión acumulada durante un periodo extenso, consistente con el testimonio de la acusada sobre años de victimización. El análisis toxicológico confirmó que Roberto tenía un nivel de alcohol en sangre de 0.18%, más del doble del límite legal para conducir, junto con trazas de un relajante muscular recetado. Esta combinación habría afectado significativamente sus reflejos y capacidad de defensa, explicando por qué no había señales de lucha defensiva sustancial en la escena del crimen. Los investigadores también encontraron evidencia física de abuso sexual reciente en el cuerpo de Valeria durante el examen médico obligatorio después de su arresto. Un médico forense especializado en casos de agresión sexual documentó desgarros vaginales parcialmente curados que eran consistentes con penetración forzada repetida durante un periodo prolongado. También había cicatrices antiguas que sugerían traumatismo sexual que databa de años atrás, posiblemente de la adolescencia de Valeria. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a entrevistar a vecinos, compañeros de trabajo de Roberto, y a cualquiera que hubiera tenido contacto regular con la familia Sánchez. Lo que emergió de estas entrevistas fue un retrato inquietante de una familia que había funcionado con dos caras completamente diferentes. En público, especialmente en el taller donde Roberto trabajaba, él era visto como un hombre trabajador, un poco seco quizás, pero competente y confiable. Sus compañeros de trabajo quedaron genuinamente impactados por las revelaciones sobre su vida privada. Nunca habría imaginado, dijo uno de ellos en entrevista con la policía. Roberto hablaba de su familia de manera normal. Nunca mencionó problemas. Siempre decía que sus hijos estaban bien, que todo en casa estaba tranquilo. Pero algunos vecinos del edificio contaron una historia diferente. La señora Esther Villareal, quien vivía en el piso directamente debajo de los Sánchez, finalmente habló extensamente con los investigadores sobre lo que había observado durante años. Describió escuchar gritos por la noche, particularmente cuando sabía que Mónica no estaba en casa. Habló sobre ver a Valeria con moretones en los brazos en varias ocasiones, y como cuando preguntaba sobre ellos, Valeria siempre tenía excusas preparadas. Se había golpeado con una puerta, se había caído en el trabajo, se magullaba fácilmente. Yo sabía que algo estaba mal, admitió Villareal con lágrimas en los ojos. Pero no sabía qué hacer. Pensé en llamar a la policía varias veces, pero Roberto siempre fue educado conmigo cuando nos cruzábamos. Y Valeria nunca pidió ayuda directamente. Me convencí a mí misma de que tal vez estaba exagerando, que tal vez era solo una familia con problemas normales. Ahora viviré con la culpa de no haber hecho más por el resto de mi vida. El testimonio de Villareal encapsulaba un fenómeno que los trabajadores sociales y activistas conocen bien, la tendencia de las comunidades a ignorar señales de abuso cuando no se presentan de manera inequívoca obvia, la renuencia a meterse en asuntos familiares, el deseo de creer que las cosas no pueden ser tan malas como parecen. Varios otros vecinos admitieron haber tenido sospechas similares pero haberlas descartado por diversas razones. Un vecino del mismo piso recordó haber escuchado lo que sonaba como alguien llorando intensamente en el departamento de los Sánchez alrededor de las 2 o 3 de la madrugada en múltiples ocasiones, pero nunca investigó porque uno aprende a no escuchar demasiado cuando vive en departamentos con paredes delgadas. La investigación también reveló un detalle particularmente perturbador que agregaba otra dimensión al caso. Los investigadores rastrearon a la hermana menor de Mónica, la tía que Valeria apenas recordaba y que Roberto había mencionado en su confesión alcohólica. La encontraron viviendo en Rosario,
donde se había mudado en 1994, 2 años después de que Roberto supuestamente la había abusado. Cuando los detectives la contactaron y explicaron la naturaleza de su investigación, la mujer, ahora de 48 años y que pidió permanecer anónima, confirmó que Roberto la había agredido sexualmente en múltiples ocasiones cuando ella vivía temporalmente con los Sánchez a principios de los años 90. Tenía 22 años en ese momento y había venido a Buenos Aires buscando trabajo. Según su testimonio, Roberto la había violado al menos 3 veces durante los 6 meses que vivió en el departamento, siempre cuando Mónica estaba trabajando. Ella nunca le contó a su hermana porque Roberto la amenazó con echar a toda la familia a la calle si hablaba, y porque sentía una vergüenza profunda que la paralizaba. En lugar de reportarlo, simplemente encontró un trabajo en Rosario y se mudó allí lo más rápido que pudo, cortando casi todo contacto con su hermana y nunca explicando completamente por qué. He vivido con esto durante más de 15 años, dijo entre lágrimas durante su entrevista con los detectives. Cuando escuché lo que le hizo a Valeria, toda su vida, me sentí enferma. Yo pude escapar después de 6 meses. Ella estuvo atrapada durante años. Si hubiera tenido el coraje de hablar en ese entonces, tal vez habría salvado a esa niña. Este testimonio demolió cualquier argumento residual de que Roberto podría haber sido malinterpretado o que Valeria podría estar exagerando. Aquí había una segunda víctima completamente independiente, sin contacto con Valeria durante el desarrollo de este caso, confirmando un patrón de comportamiento depredador. El fiscal Herrera, después de revisar toda esta evidencia acumulada, comenzó a modificar su posición. Aunque todavía creía que debía proceder con cargos criminales, empezó a considerar permitir que la defensa presentara todo el contexto del abuso durante el juicio y estar abierto a un acuerdo de sentencia reducida si Valeria se declaraba culpable de homicidio en un grado menor en lugar de asesinato premeditado. Los psicólogos forenses que examinaron a Valeria durante este periodo produjeron evaluaciones que eran consistentes entre sí y profundamente reveladoras. La doctora Beatriz Córdoba, especialista en trauma psicológico, diagnosticó a Valeria con trastorno de estrés postraumático complejo, un tipo de PTSD que se desarrolla específicamente en respuesta a trauma prolongado y repetido del cual la víctima no puede escapar. Los síntomas incluyen disociación, dificultad para regular emociones, sentido distorsionado del perpetrador como todopoderoso, y una ruptura en la capacidad de confiar en otros. La doctora Córdoba explicó en su informe que las personas con PTSD complejo a menudo desarrollan lo que se conoce como indefensión aprendida, donde dejan de intentar escapar de situaciones abusivas porque han aprendido a través de experiencia repetida que el escape es imposible o resultará en consecuencias peores. Otro psicólogo, el doctor Fernando Molina, especializado en casos de incesto, agregó otra capa de comprensión. Explicó que el abuso sexual por parte de un padre figura crea una dinámica psicológica particularmente destructiva porque rompe simultáneamente el vínculo de confianza familiar más fundamental y pervierte la relación de poder que naturalmente existe entre padre e hija. Las víctimas de incesto paternofilial, según Molina, frecuentemente experimentan niveles de culpa y vergüenza que son significativamente más altos que víctimas de abuso sexual por parte de extraños, porque en algún nivel han sido condicionadas para creer que el abuso es culpa suya, que hay algo en ellas que lo provocó, que si lo revelan estarán destruyendo a su familia. El doctor Molina también testificó sobre el fenómeno del tiempo detenido en víctimas de incesto prolongado. Explicó que muchas víctimas reportan una sensación de que su desarrollo emocional se detiene en la edad en que el abuso comenzó. Valeria, cuyos abusos comenzaron a los 14 años, mostraba en muchas formas una madurez emocional de alguien significativamente más joven que sus 28 años cronológicos, particularmente en áreas relacionadas con autonomía personal y toma de decisiones sobre su propia vida. Esta observación ayudaba a explicar por qué, a pesar de ser legalmente adulta durante la mayor parte del periodo de abuso, Valeria nunca había logrado separarse efectivamente de Roberto. Los informes psicológicos también abordaron la cuestión crítica de la premeditación. Si bien era indiscutible que Valeria había planeado el asesinato con anticipación, los psicólogos argumentaban que el estado mental en que operaba durante esa planificación no era el de alguien considerando fríamente opciones y eligiendo la más ventajosa. En lugar de eso, estaba en un estado de desesperación extrema, convencida a través de años de experiencia de que no existían alternativas viables, y actuando en lo que percibía como autodefensa preventiva contra un abuso que sabía con certeza que continuaría indefinidamente. La distinción legal entre esto y la premeditación maliciosa sería uno de los puntos centrales del eventual juicio. Mientras tanto, el caso había captado la atención nacional e incluso internacional. Medios de comunicación de toda América Latina e incluso algunos medios europeos cubrían el caso de la hija que mató a su padre violador.
El departamento en Flores se había convertido en un punto de peregrinaje mórbido, con personas tomando fotografías desde la calle y dejando flores fuera del edificio. Las redes sociales, todavía en sus etapas relativamente tempranas en 2006, explotaron con debates sobre el caso. Se formaron páginas de apoyo a Valeria con miles de seguidores. Peticiones circulaban pidiendo clemencia, argumentando que Valeria había sufrido suficiente y que encarcelarla sería una segunda victimización. Pero también había voces fuertes del otro lado. Comentaristas conservadores argumentaban que permitir que Valeria evitara una sentencia de prisión sustancial establecería un precedente peligroso donde cualquiera podría justificar el asesinato alegando abuso pasado. Algunos cuestionaban abiertamente si toda la historia de Valeria era verdadera o si estaba exagerada para generar simpatía. Aunque la evidencia física y los testimonios de terceros hacían estos cuestionamientos cada vez más insostenibles, persistían en ciertos círculos, alimentados por una renuencia cultural a creer que el abuso incestuoso podría ser tan prevalente y sistemático como el caso sugería. La Iglesia Católica, todavía influyente en la Argentina de 2006, emitió declaraciones cuidadosamente redactadas que condenaban tanto el abuso sexual como el asesinato, llamando a perdón y reconciliación sin tomar una posición clara sobre qué debería sucederle a Valeria legalmente. Grupos de derechos de las víctimas organizaron vigilias fuera de la cárcel donde Valeria estaba detenida. El caso se había transformado de un crimen individual en un símbolo de debates más amplios sobre violencia de género, fallas del sistema de protección social, y los límites de la justicia legal cuando confronta situaciones de extrema complejidad moral. Dentro de la cárcel, Valeria existía en un estado de calma extraña. Las guardias reportaban que era una prisionera modelo, tranquila, cooperativa, pasaba la mayoría de su tiempo leyendo o escribiendo en un nuevo cuaderno que su abogada le había proporcionado. No socializaba mucho con otras prisioneras, pero tampoco era hostil. Cuando la psicóloga de la prisión la evaluó, notó que Valeria parecía estar en paz de una manera que era casi inquietante. Es como si hubiera completado una misión que había definido su existencia, escribió la psicóloga en su informe. Ahora existe en un tipo de vacío, esperando lo que venga después pero sin miedo particular sobre ello. Ha dejado de luchar porque ya no hay nada contra que luchar. El juicio de Valeria Sánchez comenzó el 14 de marzo de 2007, casi 8 meses después del asesinato de Roberto. El caso había sido asignado a la jueza Marta Villarreal, conocida por su firmeza pero también por su comprensión matizada de casos que involucraban violencia de género. El tribunal estaba lleno hasta su capacidad máxima, con filas de periodistas, activistas, curiosos, y personas que se habían vuelto emocionalmente invertidas en el resultado del caso. La seguridad era intensa debido a las protestas tanto a favor como en contra de Valeria que se habían desarrollado fuera del edificio del tribunal durante las semanas previas. La abogada defensora, Laura Méndez, había trabajado incansablemente durante los meses preparatorios para construir una defensa que presentara a Valeria no como una asesina sino como una sobreviviente que había hecho lo único que sentía que podía hacer. Su estrategia era arriesgada. Admitir completamente los hechos del asesinato pero rodear esos hechos con tanto contexto sobre el abuso prolongado que el jurado vería la muerte de Roberto como un acto inevitable de autopreservación más que como un acto de venganza criminal. Méndez había reunido un equipo de expertos impresionante, psicólogos especializados en trauma, trabajadores sociales con experiencia en víctimas de incesto, e incluso testimonios de otras mujeres argentinas que habían estado en situaciones similares aunque no habían llegado al punto de matar a sus abusadores. El fiscal Gustavo Herrera, por su parte, había moderado su posición inicial pero todavía argumentaba que debía haber consecuencias legales significativas. Había reducido los cargos de asesinato en primer grado a homicidio voluntario, reconociendo las circunstancias atenuantes pero insistiendo en que la premeditación evidente eliminaba la posibilidad de considerarlo un acto de defensa propia en el sentido legal tradicional. Herrera planeaba argumentar que, por más horrible que hubiera sido el abuso, Valeria había tenido múltiples oportunidades de buscar ayuda legal, podría haber ido a la policía, podría haber buscado refugio en centros para mujeres maltratadas, podría haber contactado a servicios sociales. El hecho de que eligiera el asesinato en lugar de estas alternativas, según Herrera, la hacía criminalmente responsable. Los primeros días del juicio se dedicaron a establecer los hechos básicos del crimen. El agente Fernández y la agente Gutiérrez testificaron sobre encontrar la escena del crimen y el estado de Valeria cuando la arrestaron. El doctor Rivas presentó sus hallazgos forenses, incluyendo las fotografías encontradas en el armario de Roberto, lo que causó una reacción visible en la sala del tribunal. Varios miembros del jurado se veían claramente perturbados al ver las imágenes proyectadas en pantalla, mostrando a una joven Valeria en situaciones que obviamente no eran consensuadas.
La jueza Villarreal tuvo que llamar a varios recesos ese día porque las emociones en la sala estaban intensificándose peligrosamente. Diego Sánchez testificó en el cuarto día del juicio, y su testimonio fue uno de los momentos más emotivos del proceso. Ahora de 25 años, Diego se veía demacrado y devastado mientras subía al estrado. Con voz quebrada, describió crecer en el departamento de Flores sin entender completamente lo que le estaba sucediendo a su hermana. Sabía que algo estaba mal, dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Valeria cambió cuando era adolescente. Se volvió silenciosa, retraída. Dejó de sonreír. Yo era solo un niño, pero sabía que algo había roto en ella. Y a veces, tarde en la noche, escuchaba ruidos que no entendía. Escuchaba a mi hermana llorar. Pero nunca tuve el coraje de confrontar a mi padre, de preguntar directamente qué estaba pasando. Y ahora vivo con esa culpa todos los días. Diego también testificó sobre la personalidad de Roberto, describiendo a un padre que podía ser encantador y generoso un momento y aterrador al siguiente. Contó incidentes de violencia física contra él mismo cuando era niño, golpizas con cinturón por infracciones menores, castigos que parecían desproporcionados a cualquier comportamiento inadecuado. Mi padre tenía dos caras, explicó Diego. La cara que mostraba al mundo exterior era de un hombre trabajador y normal. Pero en casa, especialmente cuando bebía, era alguien completamente diferente. Todos en la familia aprendimos a leer sus humores, a anticipar cuando estaba en uno de sus estados peligrosos. Era como vivir con una granada de mano que nunca sabías cuándo iba a explotar. Cuando la defensa le preguntó si culpaba a Valeria por matar a su padre, Diego respondió sin dudar, no. No la culpo en absoluto. Mi hermana vivió en un infierno que yo ni siquiera puedo imaginar completamente. Hizo lo que tuvo que hacer para sobrevivir, para liberarse, y tal vez para proteger a otras personas que él podría haber lastimado en el futuro. Si alguien merece estar en prisión, no es ella. Es el sistema que la falló, que ignoró sus gritos silenciosos durante todos esos años. El testimonio de Mónica, la madre, fue esperado con gran anticipación pero resultó ser menos revelador de lo esperado. Mónica subió al estrado claramente medicada, hablando en voz baja y evitando el contacto visual con todos en la sala, especialmente con Valeria. Su testimonio fue evasivo y lleno de declaraciones de ignorancia. Repetidamente afirmó que no había sabido nada sobre el abuso, que Roberto siempre había parecido un padre normal, que ella trabajaba largas horas y confiaba en que su esposo cuidaba apropiadamente a sus hijos. Cuando la defensa la presionó sobre señales que debería haber notado, sobre los cambios en el comportamiento de Valeria, sobre los moretones ocasionales, Mónica simplemente lloraba y repetía, no sabía. No sabía nada. El testimonio de Mónica dejó a muchos en la sala del tribunal frustrados. Era difícil creer que una madre pudiera estar tan completamente ciega a lo que estaba sucediendo bajo su propio techo. Pero los psicólogos que testificaron posteriormente explicaron que la negación de Mónica podría ser genuina en el sentido de que su mente literalmente se había negado a procesar información que habría destruido su sentido de realidad. La doctora Córdoba explicó el concepto de ceguera motivada, donde las personas inconscientemente evitan ver cosas que requerirían de ellas acciones difíciles o dolorosas. Mónica probablemente vio señales, explicó la doctora Córdoba, pero su mente las reinterpretó como algo menos amenazante porque la alternativa, aceptar que su esposo estaba violando a su hija, era psicológicamente insostenible para ella. La tía de Valeria, que testificó vía videoconferencia desde Rosario para proteger su anonimato, proporcionó corroboración crucial del patrón de comportamiento de Roberto. Su testimonio sobre sus propias experiencias de abuso por parte de Roberto, completamente independiente de las alegaciones de Valeria, ayudó a establecer que Roberto era un depredador serial, no alguien que había cometido un error terrible con su hija. Roberto era un hombre que veía a las mujeres de su familia como objetos para su gratificación, testificó. No tenía remordimiento, no tenía conciencia. Y era lo suficientemente inteligente como para operar dentro del secreto, usando amenazas y manipulación para mantener a sus víctimas silenciadas. Pero el momento más impactante del juicio llegó en el 10º día, cuando Valeria misma tomó el estrado. Su abogada había debatido largamente si permitir que Valeria testificara, sabiendo que el fiscal intentaría usar sus propias palabras contra ella. Pero finalmente decidieron que el jurado necesitaba escuchar directamente de Valeria, necesitaba ver a la persona detrás del crimen y entender su experiencia en sus propias palabras. Valeria subió al estrado vestida con ropa simple y modesta, sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola de caballo. Se veía más joven que sus 28 años, pequeña y frágil en la silla del testigo. Durante más de 6 horas, distribuidas en 2 días,
Valeria contó su historia. Lo hizo con la misma calma inquietante que había mostrado en su confesión inicial, sin lágrimas, sin dramatismo excesivo, simplemente relatando los hechos de su vida con una precisión clínica que de alguna manera hacía la narrativa aún más devastadora. Describió la primera noche que Roberto la violó, la confusión y el terror que sintió, la forma en que su comprensión del mundo y de las relaciones familiares se había roto irreparablemente en ese momento. Explicó cómo las amenazas contra Diego la habían mantenido silenciada, cómo cada intento de buscar ayuda había sido bloqueado por el miedo o había resultado en adultos que no entendían o no querían entender lo que estaba tratando de comunicar. Valeria describió su intento de escape con Martín y cómo Roberto la había arrastrado de vuelta, reforzando la lección de que ella nunca sería libre mientras él viviera. Habló sobre los años de abuso continuo, cómo había desarrollado mecanismos de supervivencia psicológica que incluían disociación y fantasías elaboradas de venganza que eventualmente se habían transformado en planes reales. Y finalmente, describió la noche del asesinato con un detalle que hizo que varios miembros del jurado se estremecieran visiblemente. Cuando clavé el cuchillo en él, dijo Valeria con voz completamente monótona, no sentí nada. Ni satisfacción, ni horror, ni siquiera alivio en ese momento. Era como si estuviera cumpliendo una tarea que tenía que completarse, como sacar la basura o lavar los platos. Solo después, cuando ya estaba muerto, cuando finalmente se había ido para siempre, fue cuando sentí algo parecido a la libertad. Y supe que valió la pena. Valió la pena cualquier consecuencia que venga después de esto, porque por primera vez en 15 años, estaba libre de él. El contrainterrogatorio del fiscal Herrera fue intenso. Intentó hacer que Valeria admitiera que había tenido alternativas al asesinato, que podría haber ido a la policía en cualquier momento durante esos 15 años. ¿Por qué no fuiste a las autoridades?, preguntó Herrera repetidamente. ¿Por qué elegiste la violencia en lugar de la justicia legal? Valeria lo miró directamente y respondió con una honestidad brutal, porque no confiaba en que el sistema me protegería. Había visto en las noticias, había leído sobre casos donde mujeres denunciaban abuso y no les creían, o les creían pero no hacían nada sustancial, y luego sus abusadores las castigaban por hablar. Roberto me había condicionado durante años para creer que nadie me ayudaría, que yo estaba sola. Y la única vez que intenté buscar ayuda, de una profesora cuando tenía 16 años, me dijeron básicamente que estaba exagerando conflictos normales entre padre e hija. Eso confirmó lo que Roberto siempre me decía, que estaba sola, que nadie me salvaría excepto yo misma. Herrera también trató de argumentar que el momento del asesinato, cuando Roberto estaba borracho y con los pantalones bajados, mostraba que Valeria no estaba en peligro inmediato de muerte o daño severo que justificara defensa propia. Tu padre estaba vulnerable en ese momento, señaló Herrera. No estaba atacándote con un arma. No te estaba amenazando de muerte. Elegiste ese momento precisamente porque sabías que no podría defenderse. Valeria asintió. Sí, elegí ese momento. Porque después de 15 años, finalmente entendí que nunca habría un momento, justo, para detenerlo. Nunca vendría a mí con un arma en mano dándome una excusa perfecta de defensa propia. Su arma era su control psicológico sobre mí, y eso nunca iba a desaparecer mientras él viviera. Así que sí, lo ataqué cuando estaba vulnerable. Porque esa era la única manera en que alguien tan pequeña como yo podría detener a alguien que me había dominado completamente durante la mitad de mi vida. Después de 3 semanas de testimonios, argumentos y contraargumentos, el caso finalmente pasó al jurado el 5 de abril de 2007. La jueza Villarreal proporcionó instrucciones detalladas al jurado de 12 personas, explicando las diferencias legales entre asesinato premeditado, homicidio voluntario, homicidio involuntario, y las posibles defensas de defensa propia y capacidad disminuida debido a extrema perturbación emocional. El jurado se retiró a deliberar a las 2:30 de la tarde, y lo que siguió fueron 36 horas de espera angustiante para todos los involucrados. Fuera del tribunal, las protestas continuaban. Grupos feministas sostenían vigilia con velas, cantando consignas sobre el derecho de las mujeres a defenderse de sus abusadores. Del otro lado de la calle, grupos más conservadores sostenían carteles que decían el asesinato es asesinato y la justicia no es venganza. La policía mantenía a ambos grupos separados, pero la tensión era palpable. Los medios de comunicación transmitían en vivo desde fuera del edificio, especulando interminablemente sobre cuál sería el veredicto y qué significaría para futuros casos similares. Dentro de la sala de deliberación, según relatos posteriores de algunos miembros del jurado que hablaron anónimamente con la prensa, las discusiones fueron intensas y emotivas. El jurado estaba dividido inicialmente,
con algunos miembros sintiendo que Valeria había sido claramente víctima de circunstancias horribles, pero que eso no eliminaba su responsabilidad criminal por un asesinato premeditado. Otros argumentaban apasionadamente que condenarla sería una segunda victimización, que había sufrido suficiente, que la sociedad le debía comprensión más que castigo. Un miembro del jurado, una madre de 3 hijas, posteriormente describió las deliberaciones como la experiencia más difícil de mi vida, porque no había respuestas fáciles, no había una solución que se sintiera completamente correcta. El punto de quiebre aparentemente llegó cuando el jurado revisó nuevamente el cuaderno de Valeria y las fotografías encontradas en el armario de Roberto. Ver la evidencia física y documentada del abuso prolongado, ver cómo Roberto había catalogado sistemáticamente su explotación de su propia hija, hizo que incluso los miembros más escépticos del jurado reconocieran que esto no era un caso de venganza simple sino algo mucho más complejo. Un miembro del jurado describió el momento: cuando miramos esas fotografías otra vez, cuando vimos a esa niña de 15 años con terror en sus ojos, y luego la vimos progresar a través de los años hasta convertirse en esa mujer vacía y rota, algo cambió. Nos dimos cuenta de que Roberto había matado a Valeria de todas las formas que importan mucho antes de que ella lo matara a él. Lo que hizo fue más bien un acto final de autopreservación de alguien que ya había muerto internamente. Finalmente, después de 1 día y medio de deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto. La sala del tribunal se llenó rápidamente cuando corrió la voz de que había una decisión. Valeria fue traída de la celda donde había estado esperando, luciendo calmada pero pálida. Su abogada, Laura Méndez, le apretó la mano mientras se sentaban. El fiscal Herrera se veía tenso, consciente de que este caso probablemente definiría su carrera de una manera u otra. La jueza Villarreal llamó al orden y pidió al jurado que presentara su veredicto. El presidente del jurado se puso de pie, sosteniendo el papel con manos ligeramente temblorosas. En el caso del Estado contra Valeria Sánchez, comenzó, en el cargo de homicidio voluntario, encontramos a la acusada. Hubo una pausa que pareció durar una eternidad, culpable con circunstancias atenuantes extremas. La sala del tribunal explotó en reacciones mixtas. Algunos lloraban de alivio, otros gritaban protestas, otros simplemente se quedaban sentados en silencio tratando de procesar lo que significaba este veredicto matizado. La jueza Villarreal golpeó su mazo repetidamente, exigiendo orden. Cuando finalmente se restableció el silencio, explicó que la determinación de circunstancias atenuantes extremas significaba que, aunque el jurado había encontrado que Valeria técnicamente había cometido homicidio voluntario, reconocían que lo había hecho bajo condiciones extraordinarias de coacción psicológica y trauma que requerían consideración especial durante la sentencia. Programó la audiencia de sentencia para 2 semanas después, dándole tiempo para revisar todos los factores atenuantes antes de determinar la pena apropiada. Durante esas 2 semanas, el debate público sobre el caso alcanzó niveles febriles. Académicos legales escribían artículos argumentando sobre si el veredicto establecía un precedente peligroso o si representaba una evolución necesaria en cómo el sistema legal trataba a víctimas de abuso prolongado. Grupos de derechos de las mujeres celebraban lo que veían como un reconocimiento de que la autodefensa podía tomar formas que no encajaban perfectamente en las definiciones legales tradicionales. Críticos advertían que el veredicto podría abrir la puerta a que personas afirmaran falsamente abuso histórico para justificar crímenes actuales. La audiencia de sentencia tuvo lugar el 23 de abril de 2007. La jueza Villarreal había pasado las 2 semanas previas revisando meticulosamente cada aspecto del caso, consultando con expertos legales y psicológicos, y luchando con la responsabilidad monumental de determinar el destino de Valeria. Cuando finalmente anunció su decisión, explicó su razonamiento con un detalle inusual, claramente consciente de que esta sentencia sería examinada y debatida durante años. Este tribunal reconoce, comenzó la jueza Villarreal, que Valeria Sánchez sufrió abuso sexual, físico y psicológico sistemático durante aproximadamente 15 años de parte de su padre, Roberto Sánchez. La evidencia presentada, incluyendo documentación contemporánea, testimonio corroborante de testigos independientes y evaluaciones psicológicas exhaustivas, establece más allá de cualquier duda razonable que este abuso fue real, prolongado y devastador. Este tribunal también reconoce que la acusada hizo varios intentos, aunque finalmente infructuosos, de escapar de su situación y de buscar ayuda, y que estos intentos fueron bloqueados tanto por la manipulación directa de su abusador como por fallas sistémicas de las instituciones que deberían haberla protegido. La jueza continuó, sin embargo, este tribunal también debe reconocer que Valeria Sánchez tomó la decisión consciente de terminar con la vida de otro ser humano.
Aunque las circunstancias que llevaron a esa decisión fueron extraordinarias y merecen la mayor compasión, el principio fundamental de que los individuos no pueden tomar la justicia en sus propias manos debe mantenerse. De lo contrario, arriesgamos el descenso a la anarquía donde cada persona se convierte en juez, jurado y verdugo basándose en sus propias percepciones de justicia. Valeria escuchaba sin expresión, como había hecho durante la mayor parte del juicio. La jueza Villarreal la miró directamente antes de anunciar la sentencia. Valeria Sánchez, este tribunal te sentencia a 8 años de prisión por homicidio voluntario. Sin embargo, dadas las circunstancias atenuantes extremas reconocidas por el jurado, y considerando el tiempo ya servido y tu comportamiento ejemplar durante la custodia preventiva, la sentencia será estructurada como sigue: 5 años de prisión efectiva, de los cuales ya has cumplido 10 meses, seguidos de 3 años de libertad condicional durante los cuales estarás obligada a continuar terapia psicológica y a cumplir con controles regulares. La sentencia significaba que Valeria pasaría aproximadamente 4 años más en prisión antes de ser elegible para libertad condicional. Para algunos, esto parecía demasiado severo dado el contexto de abuso. Para otros, parecía demasiado indulgente para alguien que había cometido un asesinato premeditado. Pero la jueza Villarreal había intentado encontrar un equilibrio imposible entre reconocer el sufrimiento de Valeria y mantener el principio de que el asesinato, independientemente de las circunstancias, tiene consecuencias legales. La reacción pública fue predeciblemente dividida. Grupos feministas consideraron la sentencia como una victoria parcial, señalando que cualquier reconocimiento oficial de que el abuso extremo debía considerarse como factor atenuante era un paso adelante importante. Otros lo vieron como una derrota, argumentando que Valeria no debería pasar ni un día más en prisión dadas las circunstancias. Los comentaristas conservadores expresaron preocupación de que la sentencia relativamente leve enviaría un mensaje de que ciertos tipos de asesinato eran aceptables. Dentro de la prisión, la vida de Valeria continuó con la misma calma que había mostrado desde su arresto. Las autoridades penitenciarias, reconociendo que no era una amenaza para otros y que su crimen había sido altamente específico a su situación única, la ubicaron en un área de seguridad media donde pudo trabajar en la biblioteca de la prisión y continuar su educación. Comenzó a tomar clases por correspondencia, eventualmente completando su educación secundaria que había abandonado durante su adolescencia debido al trauma del abuso. También se convirtió en una mentora informal para otras mujeres encarceladas que habían sido víctimas de violencia doméstica, compartiendo su historia y ayudándolas a procesar sus propias experiencias. Diego visitaba a su hermana regularmente, generalmente una vez al mes. Estas visitas eran tanto dolorosas como sanadoras para ambos. Hablaban sobre su infancia, llenando los espacios en blanco en las memorias del otro, tratando de entender cómo su familia había llegado a ese punto de ruptura catastrófica. Diego compartió con Valeria que había comenzado su propia terapia para procesar la culpa que sentía por no haber protegido a su hermana. Valeria le aseguró repetidamente que él no tenía culpa alguna, que había sido un niño en una situación imposible, que el único responsable del horror que había vivido era Roberto. Mónica nunca visitó a Valeria en prisión. Después del juicio, se había retirado completamente de la vida pública, mudándose a un pueblo pequeño en la provincia de Buenos Aires donde nadie conocía su historia. Diego mantenía contacto mínimo con su madre, describiéndola como una mujer rota que había elegido la negación como su forma permanente de lidiar con la realidad. Mónica nunca habló públicamente sobre el caso después del juicio, llevándose a la tumba cualquier conocimiento o sospecha que pudiera haber tenido sobre el abuso de su hija. El caso Sánchez tuvo repercusiones que se extendieron mucho más allá de los individuos directamente involucrados. Inspiró cambios legislativos en Argentina relacionados con cómo se manejaban los casos de abuso doméstico e incesto. Se establecieron nuevos protocolos de entrenamiento para maestros, trabajadores sociales y personal médico sobre cómo identificar y responder a señales de abuso sexual en menores. Líneas telefónicas de ayuda se expandieron y se crearon más refugios para mujeres y niños escapando de situaciones de abuso. El caso se convirtió en un estudio de caso en facultades de Derecho y programas de Psicología, examinado desde múltiples ángulos: legal, ético, psicológico y social. Académicamente, el caso Sánchez contribuyó a un creciente cuerpo de investigación sobre el síndrome de la mujer maltratada y sobre cómo el trauma complejo afecta el juicio y la capacidad de acción de las víctimas. Psicólogos forenses comenzaron a desarrollar evaluaciones más sofisticadas para casos donde víctimas de abuso prolongado eventualmente respondían con violencia contra sus abusadores. El sistema legal argentino, aunque lentamente, comenzó a reconocer que la autodefensa no siempre ocurre en el momento exacto de un ataque,
que a veces es un cálculo desesperado hecho durante un breve momento de oportunidad después de años de victimización. Para las mujeres en situaciones similares a la de Valeria, el caso envió un mensaje complejo. Por un lado, demostraba que el sistema legal estaba comenzando a reconocer el impacto del trauma prolongado. Por otro lado, la sentencia de prisión dejaba claro que matar a un abusador, independientemente de las circunstancias, todavía conllevaría consecuencias legales severas. El mensaje parecía ser: busquen ayuda a través de canales legales siempre que sea posible, pero si el sistema falla en protegerlas y terminan actuando en autodefensa, al menos ahora existe un marco para que su trauma sea considerado durante el proceso legal. Valeria cumplió 4 años y 2 meses de su sentencia de prisión antes de ser liberada bajo libertad condicional en junio de 2011. Tenía 33 años cuando salió por las puertas de la prisión, una mujer que había pasado más de la mitad de su vida primero como víctima de abuso y luego como prisionera por detener ese abuso. Diego estaba esperándola afuera, junto con Laura Méndez, su abogada defensora que se había convertido en una amiga cercana y defensora continua. No hubo multitudes de prensa como había habido durante el juicio. El caso, aunque no olvidado, había sido gradualmente reemplazado en el ciclo de noticias por nuevos escándalos y tragedias. La transición de Valeria a la vida fuera de prisión fue, de acuerdo a todos los relatos, sorprendentemente suave. Los años en prisión, irónicamente, le habían dado algo que nunca había tenido en el departamento de Flores, una sensación de seguridad. Sabía que Roberto estaba muerto, que nunca más la tocaría, que el terror que había definido 15 años de su vida se había terminado permanentemente. Esta certeza le permitió comenzar el verdadero proceso de sanación que había sido imposible mientras su abusador todavía vivía. La terapia intensiva que había recibido en prisión, primero obligatoria como parte de su sentencia y luego voluntaria porque encontró que genuinamente la ayudaba, le había dado herramientas para procesar su trauma de maneras que nunca había tenido acceso antes. Diego ayudó a Valeria a establecerse en un pequeño apartamento en un barrio de Buenos Aires lejos de Flores, lejos de todos los lugares que contenían memorias de su pasado. Ella encontró trabajo en una librería independiente cuyos dueños conocían su historia completa, habían leído sobre su caso, y creían que merecía una segunda oportunidad. El trabajo era tranquilo, permitiéndole estar rodeada de libros que habían sido su escape incluso durante los peores momentos de su vida. Sus compañeros de trabajo la describían como reservada pero amable, alguien que prefería escuchar más que hablar, que tenía una empatía profunda por clientes que venían buscando libros para escapar de sus propias vidas difíciles. Los términos de su libertad condicional requerían que continuara con terapia semanal, que se reportara mensualmente a un oficial de libertad condicional, y que no cometiera ningún crimen. Valeria cumplió escrupulosamente con todas estas condiciones. Su terapeuta, la doctora Patricia Romano, especializada en trabajar con sobrevivientes de trauma sexual, más tarde describiría a Valeria como una de sus clientas más comprometidas con el proceso de sanación. Valeria entendía que matar a Roberto había terminado su tormento físico, explicó la doctora Romano en una entrevista años después, pero que el trabajo real de reclamar su vida y su identidad más allá de ser víctima o asesina todavía estaba por delante. Y se dedicó a ese trabajo con una determinación que era inspiradora. Durante sus sesiones de terapia, Valeria exploró preguntas que habían quedado sin respuesta durante el juicio. ¿Podría haber hecho las cosas de manera diferente? ¿Existían realmente alternativas viables al asesinato que ella no había considerado debido a su estado mental traumatizado? ¿Cómo podía vivir con el hecho de que, independientemente de las circunstancias, había tomado una vida humana? Estas no eran preguntas con respuestas fáciles. Algunos días, Valeria sentía paz con sus decisiones, convencida de que había hecho lo único que podía hacer. Otros días, la culpa la consumía, no necesariamente culpa por la muerte de Roberto específicamente, sino culpa más existencial sobre haberse convertido en el tipo de persona capaz de matar a otro ser humano. Un desarrollo significativo en la vida de Valeria fue su eventual decisión de hablar públicamente sobre su experiencia. Inicialmente, había evitado cualquier atención mediática después de su liberación, queriendo simplemente desaparecer en el anonimato y construir una vida normal. Pero en 2013, cuando un caso similar emergió en Argentina, donde otra joven mujer había matado a su padre abusivo, Valeria sintió una obligación de hablar. Dio su primera entrevista exclusiva a un programa de televisión investigativo, donde contó su historia completa con la misma honestidad brutal que había mostrado durante su juicio. La entrevista, que fue vista por millones de argentinos, tuvo un impacto profundo en la conversación nacional sobre abuso sexual intrafamiliar. Valeria no intentó pintarse como heroína ni como mártir. Habló honestamente sobre sus acciones, sobre el asesinato y cómo lo había planeado,
pero también sobre los años de abuso que la habían llevado a ese punto. No estoy diciendo que lo que hice fue correcto en un sentido moral absoluto, explicó durante la entrevista. Pero en el contexto de mi vida, de mis opciones limitadas tal como las percibía en ese momento, fue lo que hice para sobrevivir. Y si pudiera volver atrás, conociendo todo lo que sé ahora, honestamente no sé si haría algo diferente. Porque el resultado final es que estoy viva, estoy libre, y Roberto no puede lastimar a nadie más nunca. La entrevista generó miles de respuestas de mujeres en toda Argentina y América Latina que habían experimentado abuso similar. Muchas escribieron cartas a Valeria, agradeciéndole por hablar, por hacer visible algo que la sociedad prefería mantener oculto. Algunas compartieron sus propias historias de incesto y abuso, historias que nunca habían contado a nadie antes. El volumen de respuestas llevó a Valeria a comenzar a trabajar con organizaciones de víctimas de abuso sexual, inicialmente solo compartiendo su historia en sesiones privadas con sobrevivientes, y eventualmente convirtiéndose en una vocera activa sobre la necesidad de mejores sistemas de protección para niños en situaciones de abuso. Diego, mientras tanto, se había casado con su novia de largo tiempo y tenía una hija en 2012. El nacimiento de su hija trajo nuevas complejidades emocionales tanto para él como para Valeria. Diego luchó con miedos intensos sobre ser padre, preocupado de que pudiera llevar alguna oscuridad heredada de Roberto. Valeria, cuando conoció a su sobrina por primera vez, experimentó una mezcla de emociones tan compleja que pasó días procesándola en terapia. Había ternura y amor por esta nueva vida inocente. Pero también había una determinación férrea. Esta niña, y todas las niñas de su generación, crecerían en un mundo donde estuviera más dispuesto a creerles, a protegerlas, a detener el abuso antes de que se convirtiera en la norma que definiera sus vidas enteras. Valeria se convirtió en una tía devota, aunque siempre mantuvo ciertos límites que entendía eran necesarios para su propia salud mental. Nunca se quedaba sola con su sobrina, no porque temiera hacerle daño, eso nunca, sino porque los gatillos del trauma son impredecibles y no quería arriesgarse a que alguna memoria flashback la incapacitara mientras era responsable de cuidar a una niña. Diego entendía esto completamente y nunca presionó. La relación entre los hermanos, que había sido complicada por años de secretos no dichos, gradualmente se transformó en algo más saludable y honesto. Podían hablar sobre su infancia, sobre Roberto, sobre Mónica, sin que Valeria sintiera que tenía que proteger a Diego de la verdad o que Diego sintiera que tenía que actuar como si no supiera lo que había pasado. Mónica falleció en 2014, a los 59 años, de un ataque cardíaco masivo. Diego fue el único miembro de la familia que asistió al funeral, un asunto pequeño y triste con apenas un puñado de asistentes. Valeria eligió no ir, sintiendo que no tenía nada más que decirle a la mujer que la había dado a luz pero que había fallado tan completamente en protegerla. Cuando Diego le contó sobre el funeral después, mencionó que Mónica había sido enterrada en el mismo cementerio que Roberto, aunque en secciones diferentes. Valeria nunca visitó ninguna de las dos tumbas. Para ella, ambos padres habían muerto mucho antes de que sus cuerpos dejaran de funcionar. En 2015, Valeria completó exitosamente su libertad condicional. El oficial que supervisaba su caso reportó que era el caso más claro de rehabilitación que había visto en su carrera. Valeria no había tenido ni un solo incidente durante sus 4 años bajo supervisión. Continuó su trabajo en la librería, continuó su terapia aunque ya no era obligatoria, continuó su trabajo de defensoría con sobrevivientes de abuso. En muchas formas, había construido una vida que era notablemente normal, casi aburrida en su rutina predecible, y eso era exactamente lo que necesitaba después de una vida definida por caos y terror. Con el tiempo, Valeria comenzó a explorar la posibilidad de relaciones románticas, algo que había evitado completamente durante años debido a su trauma. Su primera relación seria fue con una mujer que conoció en un grupo de apoyo para sobrevivientes de trauma sexual. Esta relación duró aproximadamente un año antes de terminar amigablemente, pero le enseñó a Valeria que era capaz de intimidad, de confiar en otra persona, de permitirse ser vulnerable. Relaciones posteriores fueron más largas y más profundas a medida que continuaba sanando. Nunca se casó ni tuvo hijos, una decisión que tomó conscientemente después de mucha reflexión sobre si podía confiar en sí misma en roles que requerían cuidado y autoridad sobre personas más vulnerables. El legado del caso Sánchez continuó evolucionando años después de que terminara el juicio. En 2016, Argentina aprobó una nueva legislación específicamente abordando situaciones donde víctimas de abuso prolongado eventualmente responden con violencia contra sus abusadores. La ley, informalmente conocida como la Ley Valeria, aunque oficialmente tenía un nombre más técnico,
establecía directrices claras para considerar el trauma complejo como factor atenuante en casos de homicidio. Requería que los jurados en tales casos recibieran educación sobre la psicología del abuso prolongado antes de deliberar, y establecía estándares para la admisión de testimonio experto sobre trauma y síndrome de la mujer maltratada. La ley fue controversial, con críticos argumentando que creaba una laguna legal para el asesinato y defensores argumentando que simplemente reconocía realidades psicológicas que el sistema legal había ignorado durante demasiado tiempo. Pero su aprobación representaba un cambio cultural significativo en cómo Argentina pensaba sobre el abuso doméstico e incestuoso, un cambio al que el caso de Valeria había contribuido de manera fundamental. Y así llegamos al final de esta historia que ha expuesto las profundidades más oscuras de lo que los seres humanos pueden hacerse unos a otros, especialmente dentro de los espacios que supuestamente deberían ser los más seguros, el hogar, la familia. Has viajado conmigo a través de 15 años de horror sistemático, has sido testigo de la transformación de una niña inocente en una sobreviviente que tomó la decisión más extrema para reclamar su libertad. Has visto cómo un depredador pudo operar con impunidad bajo el mismo techo donde dormía su familia, cómo las instituciones fallaron una y otra vez en proteger a quien más lo necesitaba, y cómo finalmente la justicia, imperfecta y complicada, intentó darle sentido a una tragedia que no tenía respuestas fáciles. Felicidades por haber llegado hasta el final. No todos tienen el coraje de confrontar verdades tan perturbadoras, de mirar directamente a los ojos del monstruo y reconocer que ese monstruo no siempre viene de afuera, que a veces viste el título de padre, de esposo, de pilar de la comunidad. Al quedarte hasta el final, te has convertido en parte de un grupo selecto que se niega a mirar hacia otro lado cuando la realidad se vuelve incómoda, que entiende que solo confrontando estas oscuridades podemos esperar prevenirlas en el futuro. La historia de Valeria Sánchez no es única. En este preciso momento, en algún lugar de tu ciudad, de tu país, del mundo, hay otra Valeria sufriendo en silencio. Hay otra niña aprendiendo a disociarse del dolor porque es la única manera de sobrevivir. Hay otro depredador utilizando las estructuras de poder familiar para explotar y destruir. Y hay otra comunidad eligiendo no ver las señales porque verlas requeriría acción, requeriría romper con el cómodo mito de que estas cosas no pasan en familias normales, en barrios respetables. El caso de Valeria nos obliga a hacernos preguntas incómodas sobre nosotros mismos y sobre la sociedad en la que vivimos. ¿Cuántas Valerias hemos pasado por alto? ¿Cuántas veces hemos escuchado rumores, visto señales, sentido que algo no estaba bien, pero hemos elegido el silencio cómplice sobre la intervención difícil? ¿Qué dice sobre nuestros sistemas de justicia, educación y protección social que una niña pueda ser violada sistemáticamente durante 15 años sin que nadie intervenga efectivamente? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y esa es precisamente la razón por la que debemos seguir haciéndolas. El caso Sánchez nos muestra que la moralidad no siempre viene en blanco y negro. Valeria era simultáneamente víctima y perpetradora, sobreviviente y asesina. Roberto era monstruo pero también ser humano cuya muerte, independientemente de sus crímenes, fue un acto de violencia. La familia Sánchez era tanto un lugar de horror como un sistema que intentaba mantener apariencias de normalidad. Todas estas contradicciones pueden ser ciertas al mismo tiempo, y nuestra capacidad de sostener esa complejidad sin colapsar en respuestas simplistas es crucial para desarrollar una sociedad más justa y compasiva. Lo que aprendemos del viaje de Valeria desde víctima a sobreviviente es que el trauma no es lineal, que la sanación no significa olvidar o perdonar necesariamente, sino encontrar una manera de vivir con lo que ha pasado sin permitir que defina completamente quién eres. Valeria nunca será la persona que habría sido si Roberto no hubiera destruido su infancia y adolescencia. Esa persona fue asesinada mucho antes de que ella matara a Roberto. Pero pudo convertirse en una versión diferente de sí misma, una que portaba cicatrices profundas pero que también había desarrollado una fortaleza y empatía que solo viene de haber sobrevivido lo inimaginable. Su decisión de convertir su trauma en defensoría, de usar su historia para ayudar a otros, demuestra que incluso de las cenizas del abuso más devastador puede emerger algo que contribuye positivamente al mundo. El sistema legal argentino, al lidiar con el caso de Valeria, también tuvo que evolucionar y reconocer realidades que previamente había ignorado. El concepto de que la autodefensa puede no ocurrir en el momento exacto de un ataque, que las víctimas de trauma prolongado operan bajo estados mentales que no se ajustan a las suposiciones legales tradicionales sobre capacidad y premeditación, que la justicia a veces requiere matices que las categorías legales rígidas no pueden capturar. La ley Valeria que eventualmente se aprobó, aunque imperfecta, representaba un reconocimiento de que el derecho debe evolucionar para reflejar nuestra comprensión en desarrollo de la psicología humana y las realidades del abuso sistemático.
Pero tal vez la lección más importante de esta historia es que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en prevenir futuras tragedias como esta. Los vecinos que escucharon gritos pero no actuaron. La profesora que recibió una confesión velada pero no profundizó. Los compañeros de trabajo que nunca preguntaron sobre la vida hogareña de Roberto. La madre que eligió no ver lo que estaba pasando bajo su propio techo. Todos ellos, en sus propias formas, contribuyeron al silencio que permitió que el abuso continuara. No es suficiente simplemente no ser abusadores nosotros mismos. Debemos ser activamente vigilantes, dispuestos a hacer preguntas difíciles, a creer a las víctimas cuando reúnen el coraje para hablar, a intervenir incluso cuando es incómodo o socialmente complicado. Si esta historia ha cambiado tu manera de ver la mente humana, de entender la complejidad del bien y el mal, de reconocer tu propia responsabilidad en proteger a los vulnerables, entonces déjanos saber en los comentarios escribiendo: esta historia cambió mi manera de ver la mente humana. Al hacerlo, te identificas como parte de una comunidad de buscadores de verdad, personas que no tienen miedo de confrontar las realidades más oscuras de la existencia humana porque entienden que solo en esa confrontación podemos encontrar caminos hacia la prevención y la sanación. Tu comentario también ayuda al algoritmo a mostrar este video a más personas que necesitan escuchar esta historia, que necesitan entender que el abuso toma muchas formas y que todos tenemos responsabilidad en detenerlo. Compartir este video es más que simplemente difundir contenido. Es un acto de concienciación, es llevar luz a lugares que la sociedad prefiere mantener en sombras. Cada vez que compartes una historia como esta, estás diciendo que te niegas a ser cómplice del silencio que permite que estos horrores continúen. Estás diciendo que crees que la verdad, por más perturbadora que sea, merece ser conocida. Estás contribuyendo a una conversación que salva vidas porque ayuda a las víctimas a sentirse menos solas, ayuda a los perpetradores potenciales a entender que no operarán en secreto, y ayuda a las comunidades a reconocer que tienen poder y responsabilidad para intervenir. Suscríbete a este canal si quieres continuar este viaje hacia lo inexplicable, hacia las historias que revelan la fragilidad de la moralidad humana y la fortaleza increíble de los sobrevivientes. Este no es contenido de entretenimiento superficial. Es un descenso a las profundidades de la experiencia humana, explorando casos que nos obligan a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la familia, la justicia, el bien y el mal. Al suscribirte, te unes a una comunidad única de personas que entienden que conocer estas historias no es mórbido, es esencial. Es como aprendemos, como crecemos, como nos volvemos más capaces de reconocer y detener el abuso antes de que destruya vidas. En los próximos videos, continuaremos explorando casos que desafían nuestra comprensión de la naturaleza humana. Historias de crímenes que revelan verdades incómodas sobre la sociedad, sobre la psicología, sobre los sistemas que supuestamente nos protegen pero que frecuentemente fallan a quienes más lo necesitan. Casos que no tienen villanos y héroes claramente definidos, sino seres humanos complejos tomando decisiones en situaciones imposibles. Y en cada caso, buscaremos no solo entender qué pasó, sino por qué pasó, que podría haberse hecho diferente, y que podemos aprender para prevenir tragedias similares en el futuro. La historia de Valeria Sánchez es un recordatorio de que detrás de cada estadística sobre abuso sexual, violencia doméstica o incesto, hay una persona real con una historia que merece ser escuchada, no juzgada superficialmente sino entendida en toda su complejidad. Es un recordatorio de que la justicia no siempre es clara, que a veces requiere que sostengamos simultáneamente la verdad de que el asesinato es malo y la verdad de que Valeria hizo lo que sintió que debía hacer para sobrevivir. Es un recordatorio de que todos nosotros, cada persona que mira hacia otro lado cuando ve señales de abuso, que elige la comodidad del silencio sobre la dificultad de la intervención, comparte responsabilidad por estas tragedias. Pero también es una historia de esperanza en su propia forma extraña. Porque Valeria sobrevivió. No solo sobrevivió físicamente, sino que encontró una manera de reconstruir una vida que tiene significado, propósito y momentos de alegría genuina. Transformó su trauma en defensoría, ayudando a otros que caminan caminos similares. Demuestra que incluso después de experimentar lo peor que los humanos pueden hacerse unos a otros, es posible sanar, crecer y contribuir positivamente al mundo. Esa resiliencia del espíritu humano, esa capacidad de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda, es tal vez la lección más importante de todas. Así que mantén viva tu curiosidad por lo perturbador, por lo enigmático, por las historias que la sociedad prefiere ocultar pero que debemos confrontar. Continúa viendo estos videos. Continúa haciendo preguntas difíciles, continúa negándote a aceptar respuestas fáciles a problemas complejos. Porque en ese rechazo de la simplificación, en esa insistencia en la complejidad y el contexto, reside nuestro mejor camino hacia una sociedad que realmente protege a los vulnerables,
que cree a las víctimas, que interviene antes de que sea demasiado tarde. La pregunta con la que te dejo es esta: ¿qué harás diferente ahora que conoces la historia de Valeria? ¿Prestarás más atención a las señales de abuso en tu comunidad? ¿Serás más dispuesto a creer cuando alguien reúna el coraje de hablar sobre su sufrimiento? ¿Apoyarás políticas y organizaciones que trabajan para prevenir y detener el abuso sexual y doméstico? La historia de Valeria importa solo si la dejamos cambiar cómo vemos el mundo y cómo actuamos en él. De lo contrario, es solo otra tragedia que consumimos y olvidamos, y Valeria, y todas las otras víctimas cuyas historias nunca se cuentan, merecen más que eso. Merecen que su sufrimiento signifique algo, que catalice cambio, que salve a la próxima niña que se encuentra en la situación en la que Valeria estuvo durante 15 años. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de verdad. Gracias por tener el coraje de mirar a la oscuridad sin apartar la vista. Y gracias por entender que conocer estas historias no es solo sobre satisfacer curiosidad, sino sobre construir un mundo donde menos historias como esta necesiten ser contadas porque intervenimos antes, protegemos mejor, creemos más rápidamente, y actuamos más decisivamente cuando vemos a alguien en peligro. Ese es el verdadero legado que podemos crear a partir de la tragedia de Valeria Sánchez, no solo recordar lo que pasó, sino asegurar que estamos haciendo todo en nuestro poder para prevenir que vuelva a pasar.